Buen día para los poquitos presentes y para los que después lo vayan a ver en diferido. Em, Esta clase la voy a hacer con el título Sean normales, una frase que se le escuchaba a Ken Wapnick. Kenneth Wapnick, que fue gran maestro de un curso de milagros. Sin embargo, por lo general no se entiende bien esta frase o se saca de contexto o se entiende de una forma mundana, dualista. Él hacía referencia a no tienes que necesariamente actuar como alguien espiritual, simplemente pensar como alguien espiritual. Y alguien espiritual nos referimos en este caso a alguien practicante de la paz, de la bondad, del perdón, del amor al prójimo. Se refería a que el asunto está en tu mente, no tienes necesariamente que exigirte por hacer cosas en el nivel de la forma para demostrar que eres bueno, que eres espiritual, que eres santo. A eso se refería él con sean normales. No se refería a que sí o sí en el nivel de la forma teníamos que actuar como la gente normal, no porque fuese una obligación, simplemente porque no es una obligación el dejar de actuar normal. Entonces su mensaje no iba a que tuviésemos que tener sí o sí una conducta normal, entre comillas, como lo juzga el mundo. No iba para allá su mensaje. No es que sea una obligación ser normales en la forma, se refería a que no es una obligación dejar de ser normal en el nivel de la forma. Es decir, no se nos exige andar con una túnica blanca y descalza y raparnos y no es necesario hacer todo eso. Si alguien se ha inspirado o se le ocurre hacer eso, bien si lo hace, bien si no lo hace, pero no es un requisito para la espiritualidad. Así como no es un requisito andar todo el día con una sonrisa corcheteada de oreja a oreja para poder ser alguien espiritual. De hecho, Ken Wapnick, que como sabemos estaba iluminado, él cuando daba sus clases, a veces sonreía cuando decía un chiste, algo así, y por lo general se mantenía relativamente serio, dando una clase formal teórica, algo muy educacional, muy formal, muy docente. Entonces, él en la forma era normal como cualquier profesor que enseñaba una clase. Los que lo conocieron de cerca comentaban que él tenía muy buen sentido del humor, que era muy gracioso y que sonreía mucho, pero cuando tenía que dar una clase, actuaba como un profesor que da una clase. Por supuesto, no perdía su bondad, su paciencia, su paz, su tranquilidad, pero actuaba normal. Él no tenía que fingir o no tenía que intentar demostrar a los demás que él era alguien alegre. Él simplemente era alguien alegre, pero no se esforzaba por intentar demostrar o convencer a los demás. Y es a esto a lo que se refería también con sean normales. También él ocupaba esta frase en el contexto de que cuando tenemos, por ejemplo, un, un ser querido que está de luto porque ha perdido a alguien cercano aquí en el nivel de las formas, él se refería a no vayan y le metan un curso de milagros en medio de su duelo, en medio de su dolor. Sería poco amoroso ir y decirles, oye, ¿para qué lloras si nadie ha muerto, si esto es solo un sueño? Cuando la otra persona sí siente como si hubiese perdido a alguien. Entonces él decía, sean normales. Una persona normal acompaña en el duelo a alguien sin forzarle a cambiar de parecer. Respeta su dolor, a pesar de que el dolor es un error, lo respeta, respeta el error de la otra persona. Esto es alguien normal o alguien con sentido común. Ahora, aún así, la respuesta sigue siendo practicar el perdón en la mente. Porque este consejo que daba Ken Wapnick lo daba en ciertos contextos cuando él notaba que las personas, que los estudiantes creían que tenían que hacer un cambio en el nivel de la forma. Entonces, la respuesta sigue siendo practicar el perdón. ¿Por qué? Porque quizás si yo tengo un ser querido que está de luto, está de duelo, yo sí pueda verme inspirado a hablarle sobre un curso de milagros. Eso lo va a saber el Espíritu Santo. No se nos está prohibiendo hablarles del curso a las demás personas. Simplemente se nos está diciendo que una vez que practiquemos el perdón en el contenido de la mente, luego veremos si el Espíritu Santo nos inspira a hablarle sobre el curso o a simplemente decirle, estoy aquí para ti, o darle un abrazo en silencio, o sea lo que sea. Eso lo verá el Espíritu Santo. Entonces el consejo de Ken Wapnick nuevamente no era para forzarnos a tener una conducta normal, sino simplemente para darnos cuenta de que no era obligación intentar demostrar o convencer a todos que somos alguien espiritual, pacífico o alegre. Él hablaba de esto como el especialismo espiritual.
Sean normales en la contraposición al especialismo espiritual. Sean normales, pues, practiquen el perdón en la mente y luego verán qué les inspira el Espíritu Santo. Y quizás el Espíritu Santo les inspire tener una conducta como cualquier persona considerada la tendría aquí en el mundo, incluso si no conoce nada de un curso de milagros. Así que no estamos diciendo que alguien se deba forzar a mantener una conducta semejante al común de la gente. Estamos diciendo, sean normales, a no te obligues a cambiar tu conducta para intentar demostrar algo que en realidad ni siquiera tú mismo te crees, que es el tener una mente totalmente sanada o el tener un avance espiritual, porque esto es muy tentador. Ken Wapnick lo reconocía en sus estudiantes. Tal como él mismo en algún momento supongo que pasó por eso, porque todos hemos pasado por eso, y ni siquiera Jesús queda excluido del especialismo en algún momento. Todos en algún momento hemos tenido ego, hemos tenido especialismo, la gran mayoría lo seguimos teniendo. Jesús se liberó totalmente del ego, sí. Ken Wapnick lo hizo también, sí. Pero todos en algún momento hemos tenido deseo de ser especial, junto con toda la culpa inconsciente y toda la ilusión de odio, conflicto y ataque en nuestra mente. Entonces, este mensaje va dirigido a darnos cuenta de que mi única función es, o mi única responsabilidad, como se nos dice en la sección quinta del capítulo 2, aceptar la expiación para mí mismo. Esto es, aceptar un deshacimiento del ego o una corrección en mi mente, una sanación en mi mente. Es aceptarla para mí mismo, no intentar convencer a los demás de que yo soy espiritual o convencerles de que tengan que ser espirituales ellos. No se trata de eso un curso de milagros. Un curso de milagros se trata de que mientras sigo mi vida común y corriente, practico el perdón en mi mente. Y si luego de practicar el perdón en mi mente me veo inspirado a hablarle a alguien sobre un curso de milagros porque noto por intuición e inspiración que esa persona está preparada para que se le hable del curso, bien, no hay nada de malo en hacerlo. Sin embargo, el hacerlo tampoco es la solución. Puede ser el reflejo de la solución, pero la solución es en la mente, en el contenido. Este es el punto más importante, yo diría, del entendimiento de un curso de milagros. Es solo para la mente. Y cuando hablamos de que es solo para la mente, no estamos diciendo que debamos prohibirnos tener cierta conducta u obligarnos a cierta conducta. Cuando decimos que es solo para la mente, estamos diciendo que es en la mente donde está el único problema y es en la mente donde está la única respuesta. Y una vez que hacemos esa transición de el problema a la respuesta, es decir, del ego al Espíritu Santo, de la mente errada a la mente correcta, esa mente correcta, el Espíritu Santo nos inspirará en el nivel de la forma, en el nivel de la conducta, en el nivel de nuestras palabras. Sin embargo, esa inspiración, entre comillas, tampoco es valiosa. Lo que es valioso es el contenido de paz. No es valioso lo que hagamos en el nivel de la conducta. Tampoco se nos prohíbe proceder según esa inspiración, si es que genuinamente estamos en la mente correcta. Simplemente Jesús lo que hace es llevar nuestra atención a lo que sí tiene importancia y no a lo que no tiene importancia, es decir, al contenido y no a la forma. Y eso no quiere decir que alguien se disocie de las formas. Quiere decir que alguien, mientras practica el perdón en su mente, hace, tiene que hacer en el nivel de la forma lo que considere más útil según su entendimiento independiente si aún está en el ego. Quizás todavía tiene resistencia para quedarse plenamente en el instante santo, en la mente correcta. Y muchas veces nos va a pasar eso, que en nuestra práctica no vamos a llegar de inmediato al instante santo, porque tenemos mucha resistencia y mucho miedo a entregarnos a esa paz. Y lo que vamos a hacer es ir observando nuestra mente y estar atentos, eh, tomando contacto con nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestra culpa, nuestro deseo de ser especial, nuestro resentimiento y mientras tenemos esa sensación de miedo, resentimiento, de ansiedad, aún sabiendo que tenemos que perdonar y con resistencia a perdonar, aún así, Ken Wapnick nos decía, aun cuando no puedas estar en la mente correcta, actúa como tú consideres que debes actuar y no le des más vueltas y sigue trayendo tu atención al contenido de la mente. Es decir, no te preocupes por la forma. Eso no quiere decir que tengas que ir gritando y maltratando a toda la gente por ahí en el mundo. Quiere decir que intenta hacer lo que tú creas correspondiente en el nivel de la forma, pero no le otorgues valor porque no, de todos modos no tiene valor.
Lo que sí tenía valor era la paz mental. Y esa paz mental te inspirará. E incluso cuando no puedes llegar a esa paz mental, aún así actúa según tu sentido común o simplemente sé normal. Entonces, esta frase de Ken Wapnick, sean normales, se puede emplear en estos dos contextos. En el primero, en que tengo que practicar el perdón si quiero paz, porque es ahí el único problema en el nivel de la mente, donde se puede experimentar o paz o falta de paz. Y si quiero paz, tengo que practicar el perdón o unirme a la mente correcta, al Espíritu Santo, representado por Jesús también. Y luego me veré inspirado a hacer algo en el nivel de las formas, pero no tengo que dejar de ser normal necesariamente. Incluso si alguien se ve inspirado a hacer algo que el mundo juzgue como anormal, bien si lo hace, si es inspiración del Espíritu Santo, genial. Nuevamente, el consejo de Ken Wapnick no era en contra de la inspiración del Espíritu Santo, al contrario. Este es el primer contexto a lo que nos referimos con ser normales, donde tienes que practicar el perdón en tu mente, es en la mente, no tienes que demostrar algo en el nivel de la forma, no necesariamente. Y el segundo contexto, donde también es muy válido, es el que acabo de mencionar también, que es aun cuando estoy en el ego y sé que estoy en el ego y sé que debería perdonar e intento practicar el perdón, pero me gana la resistencia, la ansiedad, etcétera, aún así va el consejo de sé normal, no importa si no estás inspirado, no importa si no estás en una perfecta y gozosa paz del Espíritu Santo, aun cuando tengas resistencia y vayas observando tu mente. Aún así, actúa según como tú consideres que sea más útil y no le des ni valor ni importancia ni te sientas culpable, porque de todos modos es un sueño. De todos modos, tu actuar, tu conducta, tus actos están ocurriendo dentro de un mundo que no existe. O sea, no se nos está sugiriendo nuevamente andar como desquiciados y correr desnudos en la calle, ni andar golpeando a la gente, para nada. Simplemente se nos dice, aun cuando no puedas llegar al instante santo, honestamente, ahí en tu mente, haz lo que tú consideres que sea bondadoso o considerado y sigue practicando el perdón, para que luego lo hagas por genuina inspiración. También Ken Wapnick tenía una frase que era, sé bondadoso. Él decía, sé normal y decía, sé bondadoso. Sé bondadoso en el sentido de que, por supuesto, la verdadera bondad está en el contenido de la mente. Practica el perdón y únete al Espíritu Santo. Pero aún así, cuando no puedas unirte al Espíritu Santo porque te gane la resistencia y el miedo, lo cual no está justificado, pero es simplemente tu estado en el que vas. Aún así, intenta ser bondadoso en el nivel de la forma, no porque sea importante la forma, sino porque es útil ser considerado con los demás en el nivel de la forma, aun cuando no puedas llegar a una verdadera bondad en el contenido de tu mente. Ahora, tampoco es una obligación, y si alguien tiene resistencia a unirse a la paz interior, a la verdadera bondad, y aún también tiene resistencia a tener una conducta bondadosa, que no tenga la conducta bondadosa, que simplemente se quede en silencio o amurrado, como decimos aquí en Chile, se quede como quiera. El asunto es que si quiere paz, tiene que llegar a una honesta bondad o tiene que llegar a la práctica del perdón. Así que este era un consejo práctico útil de Ken Wapnick, haciendo referencia nuevamente para repasar a no es necesario que tengas que tener una conducta excesivamente alegre y espiritual como lo consideraría el mundo en el nivel de las formas. Lo único que es necesario es que practiques honestamente el perdón en tu mente. Lo demás de cómo sea tu conducta se va a encargar el Espíritu Santo. Él te guiará, te inspirará. Entonces, sean normales es una frase frente a solo practica el perdón en tu mente. No te dediques a intentar demostrar a todo el mundo que tú eres el espiritual o que tú eres el salvador del mundo o que tú eres el héroe que va a rescatar a los demás de su sufrimiento. Lo único que es necesario es practicar el perdón en mi mente mientras hago lo que me vea inspirado o lo que yo considere útil, aun cuando no estoy en perfecta paz, aun cuando no estoy inspirado. Y esto me une con un tema también muy relacionado que es, ¿qué es estar inspirado? Porque un curso de milagros habla de la inspiración, pero jamás dice que la inspiración en sí sea lo valioso.
Nos dice que la fuente de la inspiración, que es la paz del Espíritu Santo, el cual de por sí procede del amor de Dios, eso es lo importante. Porque para nosotros sigue siendo muy tentador, dado nuestro deseo de existir como alguien especial en este mundo, sigue siendo muy tentador otorgarle valor a lo que hagamos en el nivel de la forma estando inspirados. Y aquí hay dos errores fundamentales. El primero es creer que siempre estoy inspirado aun cuando no tengo paz, y no se puede estar inspirado sin paz. No se puede estar inspirado sin estar en el Espíritu Santo. Inspirado quiere decir estar en la mente correcta. Yo no puedo ser inspirado si estoy en el ego. Si no estoy en paz, estoy en el ego. Y si estoy en el ego, la guía que recibiré va a ser del ego, no del Espíritu Santo. Porque es muy tentador para muchos estudiantes del curso creer que están recibiendo guía del Espíritu Santo cuando no están en el Espíritu Santo, cuando están en el ego. Si yo estoy eligiendo al ego, es muy fácil, esto es una cosa de una conclusión muy lógica. Si yo estoy falto de paz, estoy en el ego, ¿cierto? Y si estoy en el ego, lo que voy a hacer, ¿de quién va a ser guiado? ¿Por quién va a ser guiado? Por el ego. Esto es algo bastante obvio. Si yo estoy en el ego, todo lo que haga va a ser guiado por el ego. Si yo estoy en el Espíritu Santo, en una perfecta paz, todo lo que haga, desde ir al baño a hacer pipí o tomarme un vaso de agua, cualquier cosa se le va a llamar inspiración porque estoy en el Espíritu Santo. No quiere decir que solo los actos que el mundo juzgue como grandes o bondadosos van a ser inspiraciones. Cualquier cosa. Sentarme en una silla, acomodarme, rascarme una oreja, cualquier cosa puede ser llamada inspiración si es que yo estoy en mi mente correcta. Cualquier cosa. Respirar, rascarme el bigote, pestañear, peinarme, cualquier cosa que yo haga se le va a llamar inspiración porque estoy en el Espíritu Santo. Asimismo, si estoy en el ego, cualquier cosa que haga, desde dar una gran charla de espiritualidad o regalar todo mi dinero a los pobres, va a ser desde el ego. ¿Por qué? Porque estoy en el ego. Esto es lo básico de un curso de milagros. No puedo estar en el ego y en el Espíritu Santo al mismo tiempo. Sí puedo estar un minuto en el ego y el siguiente minuto en el Espíritu Santo y viceversa. Un minuto en el Espíritu Santo y el siguiente minuto en el ego, sí. Y por lo general lo hacemos. Hacemos esa transición de una mente a otra. Pero no puedo estar en el ego y en el Espíritu Santo en el mismo instante. No se puede, es imposible. O estoy en el ego o estoy en el Espíritu Santo. O estoy siendo guiado por el ego o estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero yo soy el tomador de decisiones. Y el requisito fundamental, se nos dice en un curso de milagros, para estar en la mente correcta es estar en paz. De hecho, esa es la única forma de saber si genuinamente estamos fuera del ego. Si hay una perfecta y gozosa paz en nuestra mente. Si no hay paz en mi mente, no estoy en el Espíritu Santo y por descarte tengo que estar en el ego. No puedo estar en un punto de encuentro justo entre el ego y el Espíritu Santo, a mitad en cada uno. No se puede. Si no estoy en paz, estoy en el ego. Y lo que haga desde el ego va a ser guía del ego. Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda valerse de esa guía del ego. Si quizás desde mi especialismo quise ir a ver a un amigo y decirle que lo quiero mucho. Y quizás lo hice desde mi deseo de ser especial, deseo de que me vea como alguien bueno y bondadoso y considerado. Quizás partí haciéndolo desde el ego. Ahora, aún así, si tengo esta guía del ego, el Espíritu Santo se puede valer de eso para transformarlo en una inspiración. Solo si yo elijo al Espíritu Santo, luego de haber notado mi deseo de ser especial y abandonado ese deseo de ser especial, aún puedo proceder con la misma conducta que se me había ocurrido desde el ego. Ahora el Espíritu Santo puede ocupar esa conducta como un símbolo, como un medio de comunicación para transmitir el mensaje. En los principios de los milagros, Jesús nos dice que aún los intentos de milagro que hagamos que no sean inspirados por el Espíritu Santo, o por mí, nos dice Jesús, que representa al Espíritu Santo, Él se puede valer de ellos para convertirlos en un genuino milagro. Que el milagro es sanación mental, por supuesto, no tiene que ver con la conducta. Así que mi clase y la mayoría de mis clases van apuntadas hacia la honestidad, porque la honestidad nos va a llevar a un genuino progreso y a ahorrar tiempo. Si yo de por sí doy por hecho
de que siempre estoy en el Espíritu Santo y que si todo lo que yo haga es inspirado y solo porque se me ocurrió que se lo atribuyo al Espíritu Santo, probablemente esté equivocado. Y el cuestionármelo, el eh, considerar la posibilidad de que yo esté equivocado, es ganancia, es ahorro de tiempo, porque no pierdo nada. Quizás lo que yo pensé que era inspirado por el Espíritu Santo, tal vez genuinamente era inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo saberlo si no lo cuestiono? Por eso es que Jesús nos pide que sometamos todo a un cuestionamiento, tal como lo hizo Descartes, el filósofo. Él sometió todo a un cuestionamiento. Entonces Jesús en un curso de milagros nos pide, todo lo que hagamos, somételo a un cuestionamiento. Cuestiónate, ¿realmente estoy haciendo esto inspirado porque el Espíritu Santo me dice que es útil para mis hermanos y para mí? ¿O lo estoy haciendo porque yo considero que esto es más conveniente para mis hermanos y para mí? En la famosa lección, no percibo lo que más me conviene. Muchas veces uno confunde esta lección y uno cree que lo que más nos conviene es algo en el nivel de la forma que nosotros no hemos considerado aún. Entonces, quizás yo pensé que ir por la puerta A o por la puerta B era lo que más me convenía y al final ir por la puerta C era lo que más me convenía. Y viene Jesús y me dice, ninguna de las puertas que tú te inventaste es la que más te conviene. Lo que más te conviene es perdonar, porque perdonar te va a dar la paz de Dios. Y luego cualquiera de las puertas por las que te metas va a ser útil porque va a ser desde el Espíritu Santo. Entonces no es que nosotros de por sí tengamos que elegir una puerta y luego decirle al Espíritu Santo, bendice este camino, este acto que yo voy a hacer. Lo que hacemos es unirnos al Espíritu Santo, practicar el perdón y que no nos importe qué conducta o qué puerta A, B, C, D, E vamos a abrir, que no nos interese cuál va a ser nuestra conducta en el nivel de la forma. Ahora, nuevamente, esto no quiere decir que tengamos que disociarnos del nivel de la forma, porque va a ocurrir y es muy probable que tengamos resistencia aún a perdonar totalmente o a unirnos totalmente a la mente correcta en algún instante y lo notemos y notemos que persiste la ansiedad, el miedo, la culpa, el resentimiento y aún tengamos que proceder en el nivel de las formas. Hay una línea donde Jesús dice, tienes que tomar decisiones en este mundo, sean reales o ilusorias, algunas cosas tienes que decidirlas y tienes que decidirlas pronto algunas cosas. No porque sea obligación ni porque nuestra paz dependa de eso, sino que por sentido común. Hay cosas que hay que decidir. Por ejemplo, un ejemplo muy común es, tengo un hijo y mi hijo se accidenta y se rompe la cabeza y empieza a sangrar. Tengo que tomar una decisión de si lo tomo rápido y pido un taxi o lo llevo en mi carro o pido ayuda o lo llevo rápido corriendo si está el hospital cerca o sea lo que sea o le vendo la cabeza. Tengo que tomar una decisión rápida. Ya sea si estoy en el ego o en el Espíritu Santo, tengo que tomar una decisión. No porque mi salvación depende de que haga algo por el niño, o porque la salvación del niño en sí dependa de que yo haga algo por su cuerpo. Si él no es un cuerpo, siempre está a salvo en realidad. Sino que por sentido común. Mi hermano, el niño pequeño todavía probablemente crea que es un cuerpo y va a necesitar ayuda en el nivel de las formas. El darle esa ayuda en el nivel de las formas no me deshace el ego ni a mí, ni se lo deshace a él, pero por sentido común lo hacemos. Pasa lo mismo con respirar. Si yo me quedo sin respirar, este cuerpo se muere. Por sentido común, tengo que tomar la decisión de respirar y por lo general lo hacemos de una forma inconsciente. Respiramos simplemente. O comer. Tengo que comer por sentido común. Por supuesto, no hay nada malo si alguien decide hacer ayuno y si decide hacer ayuno por una semana o por un mes, o incluso si se muere de inanición, no pasa nada en la realidad. Pero dentro del mundo es útil. Y entonces, como hay cosas útiles dentro del mundo, que el hacerlas no son la salvación ni nos deshacen el ego, pero son útiles por sentido común o por el hecho de ser normales, las hacemos y hay cosas de las que tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, si yo no tengo dinero, tengo que trabajar. Y tengo que trabajar porque hay que pagar cuentas o hay que pagar un alquiler o simplemente hay que comer. Uno tiene que trabajar o incluso si no tengo cómo trabajar, al menos tengo que solicitar ayuda a un familiar, a mi mamá, a mi hijo, a sea quien sea,
de alguna manera tengo que generar un recurso para comprar una fruta, un pan, algo y comer. Por sentido común, uno tiene que tomar esas decisiones. Ya sea si no es trabajando, es solicitando ayuda. Quizás soy alguien muy anciano de 90 años que vive solo y tiene que pedirle ayuda a sus hijos. El anciano de 90 o 100 años no puede trabajar, pero tiene que de alguna manera solicitar ayuda por sentido común, no porque sea la salvación. Entonces, hay cosas que sí o sí no nos vamos a poder escapar de ellas. Algunas son responsabilidades y otras son necesidades en el nivel del mundo. No nos podemos escapar de ellas. Pero lo que podemos hacer es actuar como creamos en el nivel del mundo mientras notamos que sentimos ansiedad o miedo o proyectamos culpa en esa situación y practicamos el perdón con esa situación. Por ejemplo, hay veces donde alguien tiene que comunicar algo. Por ejemplo, no sé, soy una mujer y mi esposo falleció y mis hijos están lejos. Tengo que llamar a los hijos para comunicarles que su papá falleció. No porque sea una obligación, no porque sea la salvación, sino que por sentido común, por utilidad, lo hace. Uno informa a los hijos de que su papá falleció. Entonces, aquí viene el punto, darme cuenta de que tengo miedo a hacer eso porque me da miedo de que se sientan tristes o que les dé a una crisis, etcétera. O al revés, mi inversión de que creo que sí o sí tengo que hacerlo porque es la salvación. Y creo que al hacerlo me voy a sentir más aliviada, más aliviado, me voy a sentir mejor. Es aquí donde observamos en la mente la inversión mental. El ídolo de odio especial, o en este caso de miedo, de tengo miedo a llamar a los hijos y comunicarle que su papá falleció, y el ídolo de amor especial o de especialismo. Ah, ahora que yo les llame y le informe, me voy a sentir más descansada y voy a estar más tranquila. En el caso de una mujer que su marido haya fallecido y tenga que contarle a sus hijos o a los demás familiares. Mirar esa inversión de que creo que hacer la llamada es algo negativo y al mismo tiempo creo que hacer la llamada es algo positivo y abandonar mi creencia en ambas polaridades del especialismo, ese es el trabajo. Mientras hago la llamada, o si todavía tengo miedo y no la hago hoy, quizás o ahora mismo la hago en 3 horas más cuando me sienta más tranquilo para hacer la llamada y comunicar que alguien falleció. El asunto es hacer lo que yo considere que sea más útil o más bondadoso para mí y para los demás en el nivel de la forma, sin hacer un ídolo de ello, sin invertir en ello, sin hacer de ello la salvación, mientras al mismo tiempo practico el perdón en mi mente. Lo ideal es, por supuesto, practicar el perdón antes y luego, con esa paz del perdón, verme inspirado a hacer algo en el nivel de la forma, aunque no tiene valor lo que haga en el nivel de la forma. Pero incluso cuando aún tengo mucho miedo, ansiedad o angustia y tengo resistencia a unirme a la paz, a soltar mi victimismo, aún así hay cosas de las que tenemos que hacernos cargo en este mundo. Nuevamente, no porque sea la salvación hacerlo, no porque se nos lleve más rápido al cielo cuando lo hagamos, sino porque es útil, porque sería bastante poco amoroso el no hacerlo. Al menos poco amoroso para aquellos que sienten la necesidad de que se haga ese comunicado o que se les preste atención o que se les dé esa ayuda en el nivel de las formas. Esto es por consideración. ¿Por qué? Porque muchas veces como estudiantes de un curso de milagros decimos, ay, no necesito ir a ver a tal familiar que está de duelo porque este es un sueño y no importa. Hace un par de meses vi una película donde había una mujer que se llevaba pésimo con su mamá. El papá había fallecido y con la mamá se llevaba pésimo. Y en algún momento fallece la mamá, la llama el hermano y le dice, oye, falleció la mamá para que vengas al funeral, al entierro. Entonces ella se siente muy angustiada con la obligación, ay, tengo que ir porque es mi mamá. Y al final toma la decisión de, no, no voy a ir porque me cae mal mi mamá. Y luego, por supuesto, fue algo tremendamente ofensivo para su hermano y para los demás familiares que ella no haya ido. Quizás, y por supuesto, no era ninguna obligación ir, pero la pregunta es, ¿con qué maestro tomó la decisión de no ir? ¿Con el Espíritu Santo o con el ego? Cuando la tomó desde el resentimiento de mi mamá fue mala conmigo y no se merece que yo vaya.
La tomó, por supuesto, con el ego, con el resentimiento y el especialismo. Y es muy tentador confundir esto con el Espíritu Santo, decir, ay, se sintió libre y no se sintió obligada y no quiso complacer a nadie, entonces estar en el Espíritu Santo. En ese caso no estaba en el Espíritu Santo si tenía rencor. Tenía rencor con su mamá y por eso no fue al funeral. El ir al funeral de la mamá no era nada porque era un sueño, pero el dejar de ir al funeral tampoco es nada realmente, pero tomó esa decisión no por la simple paz del Espíritu Santo o por inspiración, sino por resentimiento, lo cual no es ningún pecado, pero la idea es ser honesto con respecto a que la mayoría de mis decisiones las tomo desde el resentimiento del ego y no desde la libertad del Espíritu Santo. Ahora, fácilmente pudo haber estado en el Espíritu Santo y haberse sentido perfectamente en paz y tomar la decisión de no ir porque él no lo considera útil ni necesario. Puede ocurrir. Ahora, yo en lo personal creería que el Espíritu Santo le inspiraría a ir porque sería útil acompañar a sus seres queridos en un momento de duelo. Pero quién sabe, quizás el Espíritu Santo le inspire a no ir porque era más útil no estar presente ahí, quién sabe. Al final no es algo que podamos saber, solo lo va a saber el Espíritu Santo. Pero es posible estar perfectamente en paz y tomar la decisión de no ir al funeral del ser querido, en este caso de la mamá. Por supuesto que se puede. El punto aquí es ser honesto y no autoengañarse, porque muchas veces nos autoengañamos y decimos, no, si yo ya perdoné a mi mamá y estoy en paz, simplemente tomo la decisión de no ir porque no considero que sea útil ir, cuando secretamente todavía tengo resentimiento y dejo de ir por mi resentimiento, pero luego lo espiritualizo porque me siento culpable por mi resentimiento. Entonces, es muy tentador espiritualizar al ego. No es que mi conducta de por sí sea del ego, es mi pensamiento el que es del ego. Pero es muy tentador hacer una conducta guiada por el ego y después creer que fue guiada por el Espíritu Santo. Es aquí donde Ken Wapnick nos decía, sean normales, una persona normal iría al funeral de su mamá, no porque sea la salvación, no porque le deshaga el ego a ella o a los demás, sino porque simplemente es algo útil, útil para los demás que necesitan su presencia, para el hermano que necesitaba la presencia de su hermana, porque la mamá había fallecido. No porque sea realmente valioso e importante, es un sueño, pero debemos recordar ser normales, ser bondadosos en el nivel de la forma, no porque sea la salvación, sino porque el no hacerlo es muy probable que sea una guía del ego. Ahora, aun cuando yo esté en el ego y tenga resistencia a unirme a la verdadera inspiración del Espíritu Santo, la idea es tomar decisiones en este mundo que sean consideradas amables y bondadosas. Una vez más, eso no es la salvación. Ser considerado amable y bondadoso en el nivel de la forma no me deshace el ego, pero es muy probable que si yo tomo la decisión de no ser considerado ni amable ni bondadoso en el nivel de la forma, sea por resentimiento. El asunto es que incluso cuando tengo resentimiento es útil ser considerado con mis hermanos, aun cuando no les he perdonado del todo. Es útil, no valioso. Útil. No estoy diciendo que sea obligación asistir al funeral de la mamá o que sea obligación tener una conducta siempre amable. Tampoco la idea es forzarse ni obligarse hasta el punto de tener un conflicto interior con esa conducta bondadosa. El punto es que el perdón es en la mente, la paz es en la mente. Y luego de esa paz, la idea es permitirle al Espíritu Santo que nos inspire, como el Espíritu Santo lo considere y no como a nosotros se nos ocurrió que tenía que ser. Y aún cuando no puedo llegar a la inspiración del Espíritu Santo, hacer lo que considere más útil o más bondadoso y observar que quizás si yo me guío por mi precipitación de simplemente no ir al funeral de la mamá, en este ejemplo que pusimos, considerar que tal vez no sea muy útil para mis hermanos, para mi familia o para la gente que me está esperando. Nuevamente, no es una obligación ir, para nada. El Espíritu Santo jamás me obligaría a ir, pero es muy probable que mi decisión de no ir al funeral sea por mi resentimiento más que por mi sentido de que soy libre y soy un espíritu libre que no se ve obligado a nada. Es muy, muy tentador y fácil espiritualizar las conductas guiadas por el ego y al ego mismo. Ahora, en esto aún así no hay ningún crimen. Y una vez más, alguien puede estar inspirado
¿Es genuinamente inspirador la mente correcta estando en paz y no asistir al funeral de la mamá? Por supuesto que sí. Ocurre, puede ocurrir. Pero el punto es que yo practique el perdón lo mejor que pueda y dejar que el Espíritu Santo me guíe y no que mis buenas intenciones o malas intenciones me guíen. Lucero pregunta, si va aunque no quiere ir, ¿estaría en el buenismo? Sí, estaría en el buenismo. Y no hay ningún pecado en el buenismo. El buenismo es sufrimiento, porque es estar en la mente errada aun cuando creo que mi conducta es correcta. Sí, es buenismo. Pero muchas veces sería útil el buenismo como un escalón intermedio. Es decir, es mucho más útil el buenismo que el asesinato, por ejemplo. Es mucho más útil si yo tengo un familiar, un ser querido, por ejemplo, fallece la hermana, la mamá, y tengo una hermana o un hermano que está angustiado y necesita mi compañía, pero a mí me caía mal mi mamá. Claro, si me sigue cayendo mal mi mamá, ir a acompañar a mi hermano es buenísimo, porque sigo teniendo rencor, resentimiento. Creo que no debería, interiormente creo que no debería asistir ahí porque odio a mi mamá. Y ir a donde a compartir con la familia sería buenísimo, sí, sería buenísimo. Sería estar en el ego si no tengo paz. Pero es muy probable que aún así el Espíritu Santo se valga de mi buenismo como un símbolo temporal para mis hermanos, porque quizás es lo que mis hermanos crean necesitar en el nivel de las formas. Fíjense, yo puedo dar un ejemplo personal. Yo por lo general siempre tengo una conducta amable, servicial y bondadosa con todos, y lo que me pidan lo hago. No porque siempre esté en el Espíritu Santo, y muy probablemente la mayoría de las formas sea buenismo, la mayoría de las veces. Pero aún creo que tengo la suficiente inteligencia para considerar que el no hacerlo no sería muy útil que el hacerlo. Ahora, por supuesto, cuando genuinamente no puedo hacerlo, digo, no, no puedo hacerlo y pido disculpas, aun cuando pedir disculpas es una ilusión porque no hay pecado, la otra persona cree que puede ser dañada, entonces le pido disculpas. Cuando en verdad yo no puedo hacer algo, simplemente lo comunico y no lo hago, y lo hago de forma muy amable y considerada. Pero cuando sí puedo, aun cuando tengo ansiedad o resistencia en mi mente, pero sí puedo hacerlo en el nivel de la forma, lo voy a hacer, sí o sí, porque me digo, ¿qué me cuesta? No tengo por qué verlo como un sacrificio si es un sueño. Entonces lo hago. Si alguien necesita ayuda y me dice, ¿sabes? Acompáñame una milla, yo le acompaño 2 millas. Por supuesto, estoy ocupando la referencia bíblica que nos dijo Jesús y que también lo ocupa en el curso. Sí, yo le acompaño a las 2 millas, no porque sea una obligación, y incluso a veces no estoy totalmente en perfecta paz, pero aún así creo que tengo el suficiente discernimiento para considerar que el hacerlo puede ser más útil que el no hacerlo. Y a veces considero que el no hacerlo es más útil, y no lo hago simplemente. No por resentimiento, o quizás secretamente sí por resentimiento, quién sabe, pero puedo notar qué sería más útil. Es decir, creo que tengo el suficiente discernimiento para, incluso cuando estoy falto de paz, con ansiedad o culpa, estoy en el ego, aún puedo reconocer qué hubiese sido lo que hubiese hecho yo estando en la mente correcta. Creo que puedo tener como esa imaginación o esa intuición de qué sería más útil hacer en el nivel de la forma, aún cuando no estoy en perfecta paz, aún cuando tengo dolor, por ejemplo. Entonces sí, sería buenísimo. No sería el Espíritu Santo si no estoy en paz, pero es lo que yo considero que sea más útil. Y practico el perdón con ello mientras me doy cuenta de que secretamente lo veía como un sacrificio y no tengo por qué verlo como un sacrificio. Ahora, el asunto no es obligarme, porque hay veces donde yo no estoy en el Espíritu Santo y tengo ansiedad y culpa y resentimiento, aunque sea que lo experimente leve, no tan intenso en mi mente y por fuera quizás ni se me note, pero yo lo noto, ese juicio de tensión y me ve inspirado a no hacer algo porque yo considere que no es útil hacerlo. Creo que la práctica me ha llevado a ese discernimiento de que aun cuando no estoy en la mente correcta e inspirado, aun cuando tengo resistencia a unirme a Jesús y aun cuando hay algo de ansiedad, puedo tomar una decisión en el nivel de la forma de lo que yo considero que hubiese sido lo que yo hubiera hecho de estar en el Espíritu Santo, aun cuando no estoy en el Espíritu Santo. ¿Es buenismo? Sí, es buenismo, pero es un buenismo que yo considero útil.
no valioso para nada, porque el buenismo nunca va a ser valioso, pero sí puede ser Ícaro, útil temporalmente. ¿Cristi? Ícaro, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que aquí también cabe mucho decir cuando hacemos las cosas por el que dirán. Sí. Y el punto es que muchas veces hacemos las cosas por el que dirán por miedo y luego creemos que el hacerlas es el error. Y no, el error es la inversión mental en creer que si lo hacía era bueno. El error está en la mente, no en la conducta. Y luego nos privamos de la conducta que quizás hubiese sido muy útil para los demás y nos privamos de la conducta simplemente por resentimiento. O porque digo, ah, no, como no me nace hacerlo, porque no, simplemente no quiero a esa gente y lo haría por complacerles, entonces no les complazco. Y nos quedamos así como en resentimiento y lo hacemos como una forma de castigar a los demás. Fíjate, pasamos de el querer complacer a los demás a castigarles con no voy a ir, no lo voy a hacer por ti. Secretamente lo hago como un castigo. Entonces, eso es a lo que yo voy. Es, la solución no es el buenismo ni es la complacencia, pero el abandonar una conducta que lo hubiese hecho por complacencia es muy probable que sea inspirada por mi deseo de castigar a los demás. Gracias, Ícaro. Gracias a ti, mi hermanita. Y esto no quiere decir que sea obligación, y si realmente no me nace hacerlo, no lo hago y no pasa nada. Pero si yo medito un poquitito y me pregunto qué sería más útil, aun cuando no, aun cuando tengo resistencia a unirme a la perfecta paz, quizás considere por intuición que sea más útil hacerlo, o quizás considere que sea útil no hacerlo, quién sabe. El asunto es poner atención y darme cuenta de si es que estoy dejando de hacerlo como una manera de castigarlos con mi ausencia. Eh, Juki, mi hermano, bendecido día. Hola Ixaro, igual mi hermano, ahí estoy entrando por la notebook ahora. Si querés me haces coa y te ayudo en algo. Ya, gracias. Si acaso, Ahora habemos poquito, cuando entre pero con ya con la máquina. ahí te dejé de confitrión. Gracias, mi hermano. Voy a repasar un poquitito el tema central de esta charla, que es sean normales, una frase que decía Ken Wapnick. Y junto también con la frase que también mencioné de sean bondadosos. Pareciera como si fuese en el nivel de la forma, y probablemente sí sea en el nivel de la forma. Ken Wapnick nunca dijo que el nivel de la forma fuese importante, valioso o significativo, para nada. Sin embargo, él nos estaba llevando a ser útiles, aun cuando quizás no estemos en una perfecta paz de la mente correcta. Entonces voy a repasar este mismo ejemplo, porque yo lo considero muy útil este ejemplo de esta película, no recuerdo cómo se llama. Em, Creo que es Violet la película. La cosa es que la película es de que ella escucha una voz en su mente todo el tiempo, la voz de hazlo por miedo, por culpa, por complacer a los demás, porque no se me vaya a juzgar si no lo hago. Todo el tiempo seguía esa voz. Y de repente en algún momento empieza a tener un cambio y escucha otra voz que es muy tentador verla como del Espíritu Santo, la otra voz, porque apareciera como si se oponiera a la voz anterior, pero si uno lo ve desde la radical no dualidad de un curso de milagros, la otra voz, que parece ser muy espiritualizable, sigue siendo del ego, porque una voz, la primera, la del miedo, le decía, hazlo, hazlo, porque si no lo haces vas a quedar como mala. Y seguía esa voz por mucho tiempo y en algún momento empieza a seguir otra voz que dice, no, no lo hagas, no necesitas hacerlo. Claro, puede ser que el Espíritu Santo nos inspire a no hacer algo, pero en ese caso ella seguía una voz que le decía, no lo hagas porque no se lo merecen, no son dignos. Seguía la voz del resentimiento, antes seguía la voz de la culpa, lo hago porque si no me voy a sentir culpable y se me va a juzgar. Y luego dejo de hacerlo porque no me interesan mis hermanos, no soy uno con ellos. Pareciera como si la segunda fuese más espiritualizable, porque en la nueva era está muy espiritualizado esto de, ay, hago lo que a mí me plazca por autoamor y no me interesan los demás. Y eso para nada es el mensaje de un curso de milagros.
El mensaje de un curso de milagros es unirme en paz con mis hermanos. Por supuesto, solo en el contenido de la mente. No es obligación en el nivel de las formas. Pero esa inspiración, entre comillas, que estaba siguiendo Violet, no era genuina inspiración, porque provenía, en lugar de la culpa y el miedo, ahora provenía del resentimiento, provenía del rencor, de, mi mamá fue mala conmigo, no voy a su funeral. El pensamiento anterior decía, ay, es que es mi mamá, ¿y cómo no voy a ir? Sí, fue mala, pero yo igual tengo que ir por complacer a los demás. Culpa y miedo. Y pasó a otra cara del especialismo del ego, de no voy a ir porque fue mala y la odio, y no me interesa ir. Por supuesto, la solución y el problema nunca está en ir al funeral o dejar de ir al funeral, porque eso es forma y el problema y la solución son solo contenido. Sin embargo, ella se guiaba por el contenido del ego, creyendo que estaba en el Espíritu Santo. Ahora, el sentido de la película es hacernos creer que pasó de una mente errada a una mente correcta, pero yo estoy ocupando esto como un símbolo útil para darnos cuenta de que es muy tentador espiritualizar el especialismo. Es muy tentador espiritualizar el resentimiento y el odio, que lo llamamos libertad o autoamor, pero sigue siendo odio. Ya no voy porque me cae mal mi mamá. Ahora, nuevamente, ir al funeral de la mamá no es la salvación. No es importante, no es valioso, pero hay un pensamiento de resentimiento y hay un deseo de castigar a mi mamá. Y a pesar de que se supone que ya no está, te castigo, mamá, y no voy a estar cerca de tu ataúd porque tú no te lo mereces. Ese es el castigo que le doy. Antes me castigaba a mí haciendo algo que consideraba un sacrificio. Ay, lo voy a hacer aun cuando no siento hacerlo, lo voy a hacer. El buenismo, por supuesto, la complacencia. Pero pasamos a la otra línea del ego que es no lo voy a hacer porque no te lo mereces, porque fuiste mala conmigo. Y llamo a esto autoamor y llamo a esto libertad. Cuando el autoamor es unirme en perfecta paz sin ningún resentimiento con mis hermanos. Ahora, puedo unirme en paz sin tener que ir cerca del ataúd porque mi mamá nunca estuvo ahí, de hecho nunca estuvo en un cuerpo. Por supuesto, ¿puedo no asistir al funeral y unirme en perfecta paz? Sí, se puede. Pero tal vez, probablemente, si yo genuinamente me hubiese unido al Espíritu Santo, tal vez el Espíritu Santo me hubiese inspirado a ir al funeral, porque hubiese sido útil para los hermanos o la familia que estaba ahí esperando mi presencia. Tal vez y tal vez no. Tal vez ya todos estaban perfectamente en paz y nadie sintió angustia y nadie sentía la necesidad de que yo estuviese ahí presente apoyándoles y consolándoles. Quizás no, o quizás sí, quién sabe. El asunto aquí es, nuevamente, como nos decía Ken Wapnick, sean normales. Una persona normal va al funeral de su mamá aun cuando no hubiese tenido todo sanado con su mamá. Y quizás si la mamá vive, si yo vivo a, no sé, a 20.000 kilómetros de distancia y se me hace imposible ir por tiempo o por dinero, no voy simplemente porque no se me dieron los medios para ir. Pero ahora al menos dejo de ir porque quizás no era útil porque me iba a gastar todo el sueldo en ir y quizás no hubiese sido útil o me hubiese quedado endeudado con el pasaje en avión de $2.000 ida y vuelta para ir a ver a mi mamá que vive al otro lado del mundo o que murió al otro lado del mundo, quizás no hubiese sido útil económicamente, quién sabe. Pero al menos ya no estamos dejando de ir como una forma de castigarles o castigar a la mamá, sino simplemente porque consideramos que no es útil hacer ese viaje de tanta distancia. ¿Quién sabe? O quizás sí, y de alguna manera me llegue el dinero para ir porque hubiese sido útil según el Espíritu Santo. No lo sé. Al final da lo mismo si voy o no voy. El punto es cuál es mi motivación para ir o cuál es mi motivación para dejar de ir. Quizás mi motivación para ir era verlo como un sacrificio y soy bueno y soy mártir y miren toda la distancia que estoy recorriendo para estar ahí con mis seres queridos y lo hago por miedo y por culpa. Y luego dejo de ir porque no se lo merecen ni mi familia ni mi mamá que falleció y lo hago por resentimiento y lo hago como una forma de castigo. El punto nunca está en la conducta, el problema no está en ir, el problema no está en dejar de ir, el problema está en el propósito que yo le di a o ir o dejar de ir. Y pongo este ejemplo nuevamente útil de que la mamá fallece y no tenía todo resuelto con mi mamá, no lo tenía todo sanado, porque es un caso común, un caso que ocurre, que quizás le ha ocurrido a mucha gente, y asimismo esto se puede aplicar a todo.
Tal vez, por ejemplo, no sé, quedé de juntarme con un amigo a almorzar. Y tal vez no tengo tanta amistad con este amigo, pero él me extraña y tenía ganas de verme, y yo tal vez tengo poco tiempo, y bueno, quizás me puedo hacer un tiempo y lo veo como un sacrificio ir. Y ahí es donde tengo que observar. ¿Quiero hacerlo por buenismo, por complacencia, por miedo, porque ya me comprometí, porque voy a quedar mal, porque me va a juzgar? Y entonces lo hago desde el ego. Y luego es tentador pasar al otro polo donde no, simplemente no voy a ir porque no le quiero tanto a este amigo y no se lo merece. Y lo hago de alguna forma secreta, muy secreta, que sea inconsciente, como una forma de castigarle, porque no ha sido el buen amigo que yo pensé que era, entonces lo dejo ahí plantado o simplemente a última hora le aviso, sabes que yo no voy a poder ir. El asunto no es, el problema no es dejar ir, dejar de ir. El problema tampoco es ir y asistir. El problema es la motivación con la que quiero ir o con la que quiero dejar de ir a este almuerzo con el amigo. Y practicar el perdón con el amigo al final. En el caso de Violet tenía que practicar el perdón con su mamá. Si hubiese practicado el perdón con su mamá, hubiese estado en paz, aún quedándose en su casa sin ir al funeral. Pero no estaba en paz ella, estaba con resentimiento. ¿Podría yo practicar el perdón con mi hermano y aún así no ir porque quizás no considero útil según mis tiempos juntarme con este amigo y estar en paz con el amigo? Se puede, por supuesto que se puede. El asunto es ser honesto con el perdón en la mente y luego hacer en el nivel de la forma lo que yo considero útil, llamémosle inspiración o intuición o u ocurrencia, sea lo que sea, pero el asunto es ser honesto con mi mente, porque esto me da una oportunidad para darme cuenta, todavía tengo resentimiento con la mamá o la abuelita o alguien que falleció. Y por eso es que veo el asistir a su funeral como un sacrificio. O todavía tengo cierto resentimiento o incomodidad con mi amigo y el dejar de ir al almuerzo que quedé con él lo veo como un castigo para él, para que él cambie, para que me valore, para que sepa quién soy. Esto es autoamor, esto es libertad, etcétera. La idea es fijarse que es muy tentador espiritualizar el propósito de algo cuando en realidad lo estábamos haciendo desde el ego. Y luego creemos que es autoamor y que es libertad, cuando en realidad es resentimiento y es el deseo de castigar. Ahora, cuando yo me doy cuenta de que estaba dejando de ir al almuerzo con mi amigo como un deseo secreto de castigarle, porque creo que no ha sido buen amigo, entonces la solución no es ir y acompañar al amigo. La solución es perdonar al amigo, porque todavía tengo deseo de castigarle. Y esto es deseo de proyectar mi creencia de ser culpable en él. Tengo el deseo de juzgarlo y condenarlo por sus supuestos errores cuando es solo un error en su mente y no es un pecado. Y le condeno porque yo creía ser culpable. Si yo me siento culpable, por supuesto que voy a proyectar culpa en el amigo y voy a querer dejar de ir al almuerzo con él para castigarle. Ahora, cuando yo me doy cuenta de esto, el ir al almuerzo no es tampoco la solución. El dejar de ir no es la solución. La solución es perdonar. Y luego de perdonar, quizás me vea inspirado a ir. O quizás en mi práctica del perdón no llegue a un instante santo pleno, que aún tenga resistencia. Tal vez no he perdonado todo, no he sanado toda la relación con mi amigo y practiqué el perdón, pero todavía queda un poquitito de resentimiento y quizás no estoy en perfecta paz, pero aún así por intuición considere que sea útil estar ahí con el amigo, porque quizás sea el salón de clases donde se me dé una nueva oportunidad para seguir perdonando y sanando la relación con el amigo. Tal vez. El asunto no es ver el asistir al almuerzo con el amigo como una obligación, sino tal vez sea una oportunidad de seguir sanando la relación. Pasa lo mismo con asistir al funeral de la mamá que odiaba, que tengo resentimiento, que ella nunca me trató bien, nunca me quiso. Quizás asistir al funeral sea una oportunidad para sanar mi relación con la mamá. Por supuesto, la sanación está en mi mente y yo podría sanar la relación desde mi casa y no viajar los 20.000 kilómetros. Quizás sí pueda sanarlo, pero tal vez sea útil asistir ahí porque es estando ahí como me voy a dar cuenta de quizás el resentimiento, el dolor o la culpa que yo sentía y me dé una nueva oportunidad. ¿Quién sabe? Tal vez el Espíritu Santo por dentro me dé un pequeñito empujoncito, aun cuando no estoy en una perfecta paz,
me dé un pequeñito empujoncito para asistir, porque se me puede dar una oportunidad de sanación ahí. ¿Quién sabe? Y tal vez no es algo que yo sepa, estando en el caso, tendría que solo que practicar el perdón o intentar practicar el perdón para saber qué puede ser más útil. Volviendo al tema de sean normales, como dije en el comienzo, no es una obligación, no es una indicación obligatoria para ser normales en el nivel del mundo como el mundo juzga la normalidad. No necesariamente. Se refiere a no es necesario actuar de una forma extremadamente espiritual para ojos del mundo para intentar demostrar que eres espiritual o bondadoso o alegre. No es necesario. Lo único que es necesario es practicar la bondad, la alegría y el perdón en la mente. Luego nos veremos inspirados quizás si tenemos una conducta servicial, amable, alegre, etc. El asunto es, ser normales quiere decir practica el perdón en tu mente y luego ve qué se te inspira a hacer en el nivel de la forma o qué se te ocurre hacer en el nivel de la forma, pero no te obligues a tener una conducta excesivamente o alegre o divertida, o etcétera, porque muchas veces queremos eso, donde Jesús nos dice que los maestros de Dios son alegres o son gozosos. Y uno dice, ah, para yo ser un maestro de Dios tengo que ser gozoso y me voy a corchetear la sonrisa para andar alegre todo el día o fingir que soy alegre todo el día, hasta el punto de ni siquiera darme cuenta que estoy fingiendo. Fíjense, a mí me pasó eso, mucho antes de conocer el curso me pasó eso, que el especialismo espiritual de que yo intentaba ser alegre con todos y amable y bondadoso y espiritual, y hasta tenía un tono de voz mucho más suavecito, con la voz con más aire para llegar espiritualmente a la gente, e inspirarle y ser su salvador. Me ocurrió por un tiempo, por supuesto, fue muy tentador, hasta que me di cuenta que soy tonto. ¡Qué tonto! No va por ahí, no va por tener una conducta espiritual, va por tener una mentalidad espiritual, y una mentalidad espiritual es practicar el perdón con mis hermanos, no practicar una sonrisa con mis hermanos. Si luego de practicar el perdón me veo inspirado a tener una sonrisa, genial. Genial si ocurre, genial si no ocurre. Bienvenido si ocurre, pero de todos modos mi sonrisa y la boca con la que sonrío y el cuerpo con el que tengo la sonrisa es una mentira. Así que si yo creo que es valioso andar sonriéndole a todos, porque así voy a ser más espiritual, primero debo reconocer que la respuesta no es sonreír con la boca. La respuesta es sonreír con el corazón, metafóricamente, que sabemos hablamos de la mente. Jesús cuando nos decía que en la sección octava del capítulo 27, en el héroe del sueño, nos dice que nos olvidamos de reírnos de la diminuta locada idea. No está hablando de una risa con mi boca, está hablando de una actitud de soltura y de relajo en la mente de, ah, fue solo un error, no un pecado. Esa es la sonrisa. Es una sonrisa mental que es una metáfora, por supuesto. Entonces, este especialismo espiritual es muy tentador. Y luego, lo otro que también es tentador por mucho tiempo es juzgar el especialismo espiritual de los demás y decir, ay, mira, esa persona está en su especialismo espiritual. Incluso cuando no lo verbalizamos, lo pensamos, ah, esa persona, y notamos el especialismo espiritual de todos, menos el propio. Vemos la paja en el ojo de todos los demás, menos la viga en el ojo propio. Es muy tentador, lo cual no es ningún pecado, es solo un error y es otra oportunidad para perdonar, no pasa nada grave. El asunto es ser honestos. Un curso de milagros nos lleva a la plena honestidad con respecto a nuestro especialismo espiritual, con respecto al hecho de que estamos condenando el especialismo espiritual de los demás cuando nosotros todavía tenemos especialismo. Pasa lo mismo cuando les condenamos a los demás por tener juicios y les estamos juzgando precisamente. Estamos haciendo lo mismo por lo que les estábamos condenando. Porque uno dice, ay, es que no deberías juzgar. Y uno lo hace desde un juicio, desde, ah, eres malo por juzgar, te estoy juzgando por juzgar. Ambos caemos en lo mismo. Estamos cayendo exactamente en lo mismo. Esto me recuerda a un sketch de un programa que daban en la televisión chilena que se llamaba Un curso de la... un curso. El Club de la Comedia se llamaba. Era muy chistoso el Club de la Comedia. Y había un sketch en una época donde salió una ley acá en Chile que a los carabineros son los policías. Los carabineros, uno acá vulgarmente le dice pacos, ofensivamente. Le dicen los pacos a la policía, a los carabineros. Y ellos se ofenden cuando uno les dice eso. Entonces salió una ley acá en Chile hace algunos años atrás
que estaba prohibido decirle Paco a un carabinero. Y si un carabinero te escuchaba decirle Paco, te puede mandar arrestado. Y está dentro de la ley. Te puede mandar arrestado si tú le dices Paco a un carabinero. Entonces el sketch parte con que llega una mujer a la comisaría donde está el carabinero, el policía, y le dice, disculpe, señor Paco. Y el carabinero le dice, pero ¿cómo me dice Paco? Mire lo que dijo. Le voy a tener que mandar arrestada. Y mire, yo también dije Paco, me hizo decir lo mismo, vamos a tener que ir los dos arrestados, le dijo. Y es súper tonto, por supuesto, porque ¿cómo se va a arrestar a sí mismo por decirse Paco? La cosa es que esto es lo mismo. El ejemplo que voy es, juzgo a la otra persona por juzgar, pero yo también le estoy juzgando. Los dos caemos en la mente errada. Y no porque la otra persona me obligó a juzgarle o me obligó a caer en mi mente errada, sino porque estoy simplemente intentando proyectar mi problema en los demás y quiero ver a todos los demás como, como juzgadores. Veo a todos los demás como condenadores y juzgadores y desarrollamos desde el especialismo espiritual una habilidad muy detallada para saber cuándo alguien está juzgando o cuándo alguien se siente culpable o cuándo alguien está en su ego. Desarrollamos una habilidad extremadamente hábil para acusar a todos los que estén en su ego, pero desarrollamos a la vez una habilidad extremadamente hábiles para disociarnos del hecho de que les estamos juzgando y que estamos en el mismo ego. Y luego la habilidad muy hábil de culparme por haber hecho esto. Entonces el punto es darme cuenta, sí, le estoy juzgando por haber juzgado, le estoy juzgando a todos mis hermanos, a los cuales considero juzgadores y condenadores, y yo estoy haciendo lo mismo con ellos y no pasa nada. Y el juzgarles no estuvo justificado, pero ahora el condenarme por haberles juzgado tampoco está justificado. Este es el asunto. Juzgar de la manera que sea nunca está justificado. El ataque o la ira de la manera que sea nunca va a estar justificada. Donde el ataque y la ira es solo en la mente, no tiene que ver con una conducta. Es independiente de la conducta o de la forma que tome este pensamiento de ataque. Así que este es el punto. Ser normal o ser bondadoso, primero es lo de la bondad es uno en el contenido de la mente, pero aun cuando tengamos resistencia a unirnos a la perfecta paz, hagamos lo que consideremos que sea bondadoso y quizás sí sea buenísimo si es que estamos todavía con resentimiento, pero tal vez sea útil temporalmente. Es como, por ejemplo, tengo niños pequeños de 5 o de 8 años, un ejemplo, y tengo que llevarlos al colegio. Entonces, o tengo que prepararles el almuerzo, porque un niño de 5 años no se va a saber cocinar en una olla grande y prender el fuego, etcétera. Entonces, tengo que cocinarle, no porque sea una obligación. Entonces, en este caso, el ser normal es cocina para los niños y llévales al colegio, porque quizás les queda muy lejos y son muy chicos para irse solos por sentido común. No es una obligación y quizás yo secretamente tenga pereza para hacerlo o desgano o no tenga ganas de hacerlo, pero a la vez sé que sería útil hacerlo. Aquí el punto es hacer lo que yo considere útil aun cuando no tengo paz al hacerlo. ¿Por qué? Porque sería tremendamente poco amoroso dejar de darle alimento o almuerzo a los niños o dejar de llevarle al colegio cuando los niños quizás tengan la necesidad de aprender a leer o aprender matemáticas, o sea, lo que sea que estén aprendiendo en el colegio. Entonces, es útil llevar a los niños al colegio para que se les enseñe a escribir y a leer. Es útil preparar un almuerzo a los niños para que puedan comer o almorzar. Es útil. El asunto es darme cuenta de la motivación. Antes lo hacía con la motivación de un sacrificio y no estoy en paz al hacerlo del buenismo, por supuesto. Y puede ser el buenismo un escalón útil antes de llegar al genuino perdón. Puede ser. No es la salvación, pero puede ser útil. Y luego darme cuenta de mi deseo de no hacerlo como un castigo, porque quizás proyecto culpa en los niños y les odio, estoy enfadado porque, no sé, soy la mamá y me separé de su mamá y los encuentro parecidos, me separé de su papá y encuentro a los niños parecidos a su papá y entonces odio a los niños porque odio al papá. Y no quiero prepararles almuerzo ni llevarlos al colegio como una forma de castigar a los niños porque se parecen a su papá y una forma secreta de castigar a su papá. La idea es ver toda esta motivación subyacente a mi deseo o a mi pereza o mi deseo de no llevarlos al colegio y no prepararles almuerzo. Tal vez esta pereza en realidad no sea pereza, sea resentimiento. Quizás
esta poca motivación para llevarlos al colegio, prepararles almuerzo o jugar con ellos, porque son niños pequeños, esta pereza para tener un sentido común con ellos provenga de mi resentimiento y de mi deseo de castigar al papá de los niños y castigar a los niños mismos. Puede ser, es un caso que ocurre mucho. El asunto es que el llevarlos al colegio, prepararles almuerzo o jugar con ellos no es la salvación porque no me deshace el ego, pero es el mirar mi antigua motivación me lleva para cambiar la motivación, el propósito, para sanar la relación que tengo con el papá de los niños, yo como mamá, o la relación que tengo con los niños mismos, como su mamá, como mis hijos. Este es el punto, traducir todo mi conflicto que se manifestaba como pereza para llevarlos al colegio o hacerles almuerzo, se manifiesta de esa forma, pero secretamente es resentimiento. Y como sabemos, bajo el resentimiento está la culpa. Yo creía ser culpable y proyecté culpa en el papá de los niños y ahora proyecto culpa en los niños. Y ahora tengo pereza para llevarles al colegio, prepararles almuerzo, porque esta pereza es una forma de un deseo de castigarles, porque se parecen a la persona que yo odio, porque no le quiero perdonar, porque secretamente yo me siento culpable y proyecto culpa en el papá, en los niños, y en el colegio, y en el almuerzo, y en todas las cosas. Y todo esto es una oportunidad para perdonar y unirme en paz con la pareja, con los niños, con los profesores del colegio, con sea quien sea que se me cruce en quien yo haya proyectado culpa. Es una oportunidad para dejar de proyectar culpa, perdonarles y así deshacer mi propia culpa inconsciente. Así que en este caso el ser normales sería, por supuesto, llevar a los niños al colegio o prepararles almuerzo o jugar con ellos. Eso es ser normales. No porque sea una obligación, sino porque mi pereza para hacerlo era en realidad mi deseo de castigarles. Ahora, alguien puede deshacer su deseo de castigarles, sanar su relación y aún así no hacerle almuerzo, no sé, porque quizás compró el almuerzo y lo pidió por delivery. O simplemente no dio almuerzo y les dijo, niños, hoy vamos a hacer ayuno, porque quizás no hay dinero para comprar, etcétera. ¿Quién sabe? Da lo mismo al final. El asunto es que el hacer almuerzo y el llevarlos al colegio no es la salvación, pero la idea es mirar mi motivación para sentir pereza o desgano de hacer eso o verlo como un sacrificio, porque probablemente la motivación sea odio y resentimiento. Hermanito, Em, no sé si habían leído, hay una pregunta de Lucero Álvarez en el chat. Si quieres me la lees, mi hermano. Sí, claro. Dice, me ha pasado que el ego me susurra que no vaya a encontrarme con alguien y cuando logro ir, me siento feliz de reencontrarme con esa persona con quien yo guardaba resentimiento. ¿Qué me queda perdonar para seguirla viendo como mi hermano? ¿O el ego me volverá a ganar? Gracias, Juki, por la lectura y gracias, Lucero, por la pregunta. Em, Aquí lo que nos queda perdonar siempre es lo mismo. Es que yo me sentía culpable y quería culpar a mis hermanos, independiente de qué forma parezca tomar la relación en el nivel de las formas, el asunto siempre es lo mismo. Le estaba viendo con el ego porque tenía resistencia y miedo a verles con el Espíritu Santo, porque verles con el Espíritu Santo es deshacer mi personaje, es deshacer mi especialismo, es deshacer el yo falso con el que estaba muy, muy identificado. Así que siempre es el mismo problema que pareciera manifestarse de distintas formas en distintas situaciones específicas, pero siempre es lo mismo. Ahora, aquí hay un punto muy útil para revisar desde la radical no dualidad del Espíritu Santo y del curso, que puede ser eh, un ahorro de tiempo. Y en lo personal me ha ocurrido. Primero veo el mismo ejemplo, por ejemplo, que puse de juntarme a un almuerzo con un amigo. Y en algún nivel lo veo con pereza, donde tal vez no es una relación de tanta amistad y da lo mismo en realidad si no voy, llevamos tanto tiempo sin vernos que si nos volvemos si estamos un par de meses más sin vernos no va a hacer mucha diferencia, etcétera. Y lo veo el ir como si fuese un sacrificio. Y luego me hago la motivación y al final voy, porque digo, bueno, ya sería útil quizás ir, y voy, y claro, se me presenta una oportunidad para unirme en paz, veo un símbolo en él,
o etcétera, o una inspiración quizás en él, quién sabe. O quizás, y lo que es también bastante común, es que llego y ahora tengo el especialismo espiritual y el placer de, cumplí, estuve en presencia con el hermano. Y ahora creo que en la conducta, en el nivel de la forma de asistir y estar presente con él, era la salvación y hago un ídolo de eso. Y digo, y la otra persona se siente feliz de verme, entonces soy su salvador y gracias a mí la otra persona se siente feliz. Es muy tentador también esto. Y esto no es la paz de Dios. Esto es el placer del especialismo, de, compartí con alguien y ahora mi felicidad depende de ese momento de haber visto a alguien. Y si no hubiese ido, ¿también podría haber sido feliz? La respuesta es que sí. Puedo ser feliz sin verle. El asunto es que también puedo ser feliz con verle al unirme en genuina paz con lo eterno de mi hermano y no con el lapso temporal que compartimos. Entonces podemos pasar de un odio especial de no quiero ver a mi amigo a un amor especial donde compartimos y lo pasamos bien, que puede ser amor especial para encubrir el odio especial porque me sentía culpable por haberle juzgado y ahora pongo una capa encima de especialismo espiritual o de amor especial. Es probable, me ha ocurrido y me ha servido como una oportunidad para ver ambos polos de odio especial, amor especial y luego perdonar y llegar a una genuina paz donde mi paz no dependía de haber asistido ni de tener que dejar de asistir, sino de unirme en genuina paz independiente de si fuese o no. Así que es una oportunidad para cuestionarme si realmente me sentí en paz o fue solo el especialismo espiritual. Y aun cuando pudo haber habido especialismo espiritual, quizás entre medio también fui honesto y practiqué el perdón y deshice algunas capas del ego y a ciertos ratos me uní genuinamente en paz con mi hermano y a ciertos ratos fue especialismo espiritual o placer. Ocurre y también me ha ocurrido, donde a ratos estoy en el especialismo espiritual del ego creyendo que es paz y a ratos me doy cuenta de eso y paso a una genuina paz y luego me vuelve la tentación de volver al especialismo y luego vuelvo a practicar. No es que sea algo fijo de que si tú estás en el ego vas a estar todo el rato en el ego. Alguien puede asistir con su hermano con el ego, con el especialismo espiritual y con placer y a ratos ser honesto y practicar el perdón. Y es muy probable que esto sea lo que haya pasado con el ejemplo de nuestra hermanita, de que quizás se sintió con el especialismo espiritual, pero también hubo un momento de genuina sanación, el cual no quita que haya sido genuino. Puede ocurrir y a ratos quizás se mezclaba, pasábamos. Esto es lo que ocurre. Cuando uno interactúa con alguien, está a ratos en el ego y a ratitos en el Espíritu Santo, o a veces todo el tiempo en el ego, pasando del odio especial al amor especial, todo el rato en el ego, y ya hay breves ocasiones donde pasamos a un genuino perdón y a una mente sanada y le vemos en perfecta paz. Ocurre. Entonces, no es algo que si yo estoy desde el especialismo espiritual, todo el tiempo estuve en el especialismo espiritual. Si la junta fue de 2 horas, tal vez no estuve las 2 horas en el especialismo espiritual. Tal vez de esas 2 horas estuve como 10 minutos en una genuina paz de haber practicado el perdón y haber ido sanando cierta porción de la relación con mi hermano. Y eso nos motiva para seguir mirando con honestidad e ir disolviendo lo que queda de especialismo. Entonces no es algo que sí o sí alguien va a estar todo el tiempo en el ego, alguien puede estar gran parte en el ego y también genuinamente tener su pequeña dosis de buena voluntad e ir sanando por partes. Pero a veces lo que nos ocurre es que sanamos cierta parte, estuvimos genuinamente en el Espíritu Santo y luego volvemos al ego espiritual, al especialismo espiritual y quizás no nos damos cuenta y creemos que todavía es paz. El asunto es darnos cuenta que sí, tal vez hubo genuina sanación, pero no todo el tiempo hubo genuina sanación y nos da una oportunidad para seguir sanando. Gracias también, Lucero. Tengo una cita, eh, esto es la sección séptima del capítulo 15. Voy a leer un par de párrafos. Dice, esta sección se titula El sacrificio innecesario. Más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce, y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo. Esta atracción, que es la atracción del amor por el amor, es lo más genuino que hay en nosotros mientras estemos dormidos, que pertenece a la mente correcta o al Cristo en nosotros. Esta es
el sentimiento de la verdad en nosotros, el deseo genuino de nuestro verdadero ser, de ser uno con el Padre. Pero el asunto es no autoengañarnos creyendo que, yo ya amo a mi padre y deseo unirme con él, cuando en realidad tengo muchas capas de defensa que tengo que traspasar. Continúo la lectura. Ningún otro amor puede satisfacerte, porque no hay ningún otro amor. Y aquí Jesús está siendo radical. Solo ese amor, el amor de Dios, de la realidad del cielo, me va a satisfacer, o por ahora su reflejo, que es la mente correcta, pero nada más, absolutamente nada más. Debemos recordar, como nos dice también Jesús, al cielo no se entra ni con una sola ilusión. Y por supuesto que es una metáfora, porque ya estamos en el cielo, no tenemos que entrar. Se refiere a despertar en el estado de ser del cielo, no se puede lograr mientras yo mantenga un ídolo. Ningún otro amor puede satisfacerte, porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Este punto quiero aclararlo. Gozar de plenitud y no pedir nada primero es en el cielo, en la realidad, donde somos el Cristo despierto. Ahí gozamos de plenitud y no necesitamos pedir nada. Ahora, desde el sueño, en la mente correcta, estando en el Espíritu Santo, gozamos también de esa paz o de plenitud, que es el reflejo de la plenitud con P mayúscula, pero gozamos de la plenitud de la mente correcta, de la paz de Dios en nuestra mente mientras estemos dormidos. Y no necesitamos pedir nada, en el sentido de que tenemos el amor de Dios o el reflejo del amor de Dios, la paz de Dios en nuestra mente. El no pedir nada quiere decir no invertir mentalmente en nada, no desear nada. No quiere decir que yo vaya a un restaurante y diga, no me traiga nada porque no voy a comer nada. No se trata de eso. Se trata de que en mi mente no hago una inversión mental con el jugo de frutas o el plato de pasta que voy a comer. Puedo pedir el jugo de frutas y el plato de pasta con salsa y comérmelo y aún así no desear nada. Se puede. ¿Por qué lo haría? Por sentido común, porque es útil comer en el nivel de las formas, pero ya no hago un ídolo de ello. El asunto es abandonar la idolatría mental. Cuando Jesús dice el que los que gozan de plenitud no piden nada, haciendo referencia a aquellos que están en su mente correcta, no quiere decir que dejen de pedir cosas en el nivel conductual, en el nivel de la forma. Quiere decir que dejan de desearlas o dejan el hecho el deseo de sustituir el amor de Dios con esas cosas. Entonces, reciben el plato de comida y el vaso de jugo, pero ya no desean sustituir el amor de su Padre con el plato de comida y el vaso de jugo. Eso es, por sentido común, pedimos comida en el restaurante y nos la comemos, por sentido común. Nuevamente, sean normales. La gente normal, cuando va a un restaurante y acompaña a los amigos o a la familia, pide algo para comer y acompañar a los demás, por sentido común. No porque sea la salvación, no porque el comerme el plato de comida y el beberme el vaso de jugo me vaya a deshacer el ego o me lleve al cielo, para nada, pero por sentido común, por utilidad, es útil. Ahora, a menos que yo haya comido bastante y esté muy satisfecho y se los comunique, saben, no voy a comer nada por ahora, bien, te entendemos, no comas nada. Bien, ocurre, pero si yo tengo hambre por utilidad o por simplemente porque no me haría daño comer y compartir con los demás, lo hago. Como en la enseñanza se decía que Jesús le decía a sus apóstoles cuando ellos le preguntaban, ¿qué debemos comer? Y él les decía, donde vayan, lo que les ofrezcan, cómanselo. Por sentido común, es como que Jesús les hubiese dicho a sus apóstoles, sean normales. Claro, el comer lo que te ofrezcan no te va a deshacer el ego, no te va a despertar en el cielo, no te va a sanar ni una pizca la mente, pero puede ser una oportunidad para extender la paz de Dios, puede ser el lenguaje en que tus hermanos entiendan. Es como cuando uno va de visita a una casa y te ofrecen comida con mucho cariño. Por supuesto, la aceptas porque es la forma de hacerles saber que tienes consideración con ellos, porque puede ser el lenguaje en que ellos entiendan el milagro. El milagro está en la mente. El milagro no es comerme el plato de comida que me ofrezcan donde yo voy de visita. El milagro es unirme en paz con mis hermanos y luego de esa paz quizás me vea inspirado a comerme el rico plato de comida que me dieron, no porque sea algo que me llene el espíritu, me va a llenar el estómago, no el espíritu, pero puede ser útil
para mis hermanos el que yo les reciba su comida, porque quizás hubiese sido poco amoroso decirles, no, no quiero lo que me das. Simplemente por eso, porque es útil, por ser normales, porque pues puede ser que el Espíritu Santo se valga de ese gesto para extender su mensaje. Y puede ser, y quizás alguien se ve inspirado a decirle, no, muchas gracias, ya comí, y bien, quizás el Espíritu Santo también se valga de esa amabilidad con la que comunicas el que no quieres la comida para poder extender el mensaje. Entonces, el mensaje o la comunicación no está en mi conducta, no está en comerme el plato de comida o en decirles amablemente que no me voy a comer el plato de comida. La comunicación o el mensaje está en la paz en mi mente. El comerme el plato de comida o el comunicar amablemente que no me lo voy a comer puede ser el medio de comunicación. No es la comunicación. Puede ser el medio del milagro. No es el milagro. El milagro no es comerme la comida. Comerme la comida que me dan no es un milagro. El estar en paz en mi mente es lo que es el milagro y se puede manifestar como que me como el plato de comida o como que les digo amablemente que no voy a comer porque estoy satisfecho. Sea lo que sea que yo haga en el nivel de las formas, si yo cumplo con mi única responsabilidad de aceptar la expiación para mí mismo, es muy probablemente que actúe de una forma normal en el nivel de las formas, donde tal vez me coma lo que me ofrezcan porque tengo espacio en el estómago, o quizás me coma solo la mitad del plato y diga, saben que ya quedé satisfecho, no quiero más, bien, no comas más. O quizás me obliguen y dicen, no te paras y no te lo comes todo, y me lo como todo. ¿De quién sabe? Al final da lo mismo, estoy bromeando por supuesto, pero da lo mismo si me lo como o no. El asunto es darme cuenta de la motivación secreta que tengo para aceptar el plato, porque quizás en algún nivel yo digo, si me como el plato les voy a agradar, y voy a ser bueno y voy a ser espiritual. Y tengo el especialismo espiritual, por supuesto. O quizás secretamente tengo la idea de que, no voy a aceptar su comida porque soy vegano o porque me alimento del prana y soy muy espiritual. Y quizás no hubiese sido muy útil para ellos, quién sabe. El asunto no es lo que haga la forma, sino la motivación que tengo en mi mente para hacer aquello que hice o dejé de hacer. Es la motivación, es el propósito mental lo que es el problema. Porque nuevamente aquí es muy tentador pasar de un polo del ego al otro, del odio especial al amor especial o del amor especial al odio especial, donde primero no acepto su comida porque, no sé, me caen mal o porque yo soy muy espiritual y ellos no, y yo no como de eso porque yo soy más santo, quién sabe. Y luego pasamos al otro polo donde, me lo voy a comer para agradarle a los demás. Y lo que llamamos del buenismo. El asunto es mirar ambos propósitos cerrados del odio especial y del amor especial y trascenderlos ambos. Y luego de que los trascienda, quizás sí me lo coma el plato de comida o quizás no me lo coma, pero voy a estar en paz y voy a comunicar paz. La comunicación no tiene que ver con las formas. Las formas son un medio de comunicación. Lo que estoy comunicando es la paz en el contenido de mi mente. Así que sean normales hace referencia a practica el perdón en tu mente y luego haz lo que se te ocurra en el nivel de las formas que tú consideres que pueda ser útil o bondadoso, pero pon atención al hecho de que quizás es muy tentador dejar de hacer las cosas como una forma de castigar a los demás secretamente. Y al mismo tiempo el deseo de hacer las cosas por el deseo de agradarles y parecer bueno y espiritual. Mirar el buenismo y mirar el castigo es útil y luego ser normales. Y si me como el plato de comida o no me lo como no era importante. Lo importante es que haya paz en mi mente y el Espíritu Santo sabrá que es más útil si me como o no el plato de comida. Si hay alguna pregunta hasta aquí la pueden hacer. Bien, quiero hablar un poquitito de Ken Wapnick. Esta clase va dedicada a él porque estoy citando una frase de él, sean normales, y también de pasadita la otra frase de sean bondadosos. Él lo decía en un contexto donde notaba que sus estudiantes tenían especialismo espiritual e intentaban demostrar en su conducta de que eran espirituales o el otro polo de, a través de la conducta, intentar castigar a sus hermanos. El asunto es mirar la motivación, de darme cuenta de que quizás mi conducta todo el tiempo fue inspirada, entre comillas, por el ego. Y digo entre comillas porque no sería genuina inspiración, sería una motivación egoísta. Quizás
fui al almuerzo con mi amigo porque me sentía culpable de no hacerlo. Y luego dejé de hacerlo por una forma de castigarle al no hacerlo. Entonces el asunto es tener la suficiente honestidad para darme cuenta de que ambas motivaciones son del ego y que no es un pecado, pero no me está dando paz ni me está permitiendo extender esa. Es decir, no solo me estoy privando a mí de tener una corrección, sino que me estoy privando de poder ser un ejemplo de corrección genuino de mis hermanos. Y no el ejemplo de que yo soy el santo y el espiritual y el especial, sino el ejemplo de recordarle a mis hermanos que somos iguales, de que todos somos santos y merecedores del amor de Dios. Porque aquí también viene la tentación de, yo quiero ser un ejemplo y una inspiración para los demás, cuando en realidad todavía deseo ser especial. El asunto es mirar eso. Tal vez todavía quiero ser especial y ahora quiero unirme completamente a ti, Jesús, o a ti, Espíritu Santo, para que tú me digas cómo es la forma correcta de mirar esta situación o mirar a mis hermanos, sin especialismo y sin deseo de castigarles, sin culpa, sin resentimiento, sin separación. Honestamente verles como uno conmigo, donde me doy cuenta de que mi salvación y la de ellos no dependía de yo asistir al almuerzo o tampoco dependía de yo dejar de ir al almuerzo, sino que dependía del contenido de mi mente. Mi salvación y la de todos mis hermanos, nos dice Jesús, depende de que yo perdone. Ahora, mi paz interior, por supuesto, depende de que yo practique el perdón. No es que la paz de mis hermanos dependa de mí, es que yo me privo de darles un ejemplo de paz o de cordura y sanación a mis hermanos cuando no les perdono. Jesús suele hablar de que nosotros somos los salvadores del mundo y que la salvación del mundo depende de nosotros. No es algo literal, hace referencia a que cuando nosotros obramos un milagro, que es perdonar en el nivel de la mente, les damos una oportunidad a nuestros hermanos de mirar un símbolo en nosotros, un ejemplo, de inspirarles. Inspirarles no en el nivel de la conducta, sino en el nivel de su contenido mental. Es esto lo que nos lleva a Jesús. Salvar al mundo es perdonar al mundo y ser un ejemplo de una mente sanada para ellos. Y entonces cada quien verá si acepta ese ejemplo o acepta ese milagro, en total libertad de que si quieren estar en el ego y tienen resistencia y no lo quieren aceptar, simplemente no lo aceptan. Eso no va a mermar nuestra gratitud y nuestra devoción hacia ellos si nosotros genuinamente estamos en la mente correcta para mirarles. Así que el tema de ser bondadosos o de ser normales tiene que ver con no exigirme algo en el nivel de la forma para intentar demostrar a los demás que soy especialmente bondadoso, pero tampoco privarme de hacer las cosas, porque muy probablemente el privarme de hacerlo sea una forma de castigar a los demás. Ahora, el asunto siempre va a estar en la mente, solo en el contenido de la mente. Ser normales quiere decir practicar el perdón y luego hacer lo que yo considere útil, ya sea porque estoy inspirado del Espíritu Santo o porque quizás todavía tengo resistencia a estar en el Espíritu Santo y es lo que yo considero que sea útil o beneficioso tal vez para los demás. Nada de lo que yo hago aquí realmente es beneficioso. Por supuesto, el hecho de que sea beneficioso para los demás es en el nivel de la forma. Y esa forma puede ser utilizada por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje. El mensaje es, no eres pecador, no estás separado de tu Padre te sigue amando y eres uno con todos tus hermanos y con el cielo. El Espíritu Santo se puede valer de todo aquí como un símbolo para enseñar. Así que ser normales quiere decir tener un sentido común y estar atentos a darnos cuenta de que tal vez estábamos dejando de hacer algo como una manera de castigar y atacar, o quizás lo estábamos haciendo como una manera de demostrar que somos espirituales y especiales, lo cual sigue siendo un ataque también. Y mirar eso y ser honesto en la mente, esto es ser normales. Una vez más, cuando Ken Wapnick nos decía sean normales, no era una imposición ni una obligación. No quería decir actúa todas las personas actúan. No se refería a eso obligatoriamente. Se refería a no tienes por qué dejar específicamente de hacer lo que los demás normalmente harían. No lo veas como un sacrificio ni una obligación el hacerlo. Simplemente perdona en tu mente y luego harás algo que sea útil para tus hermanos. Lo mismo con ser bondadoso.
Ser bondadoso hacía referencia primero a la mente, al contenido de la mente, pero segundo, cuando hablaba de una conducta bondadosa, hablaba de ser considerados con nuestros hermanos que todavía creen que su sueño es real. Como un librito que tenía que en Guamni, yo escuché el audiolibro, no sé si era un artículo o un librito, que decía, pisa con delicadeza en mis sueños, algo así, haciendo referencia a que nuestros hermanos que todavía no entienden la perfecta no dualidad, o incluso aquellos que sí la están entendiendo y que son estudiantes del curso, aún secretamente creen que su mundo es real y aún tienen sentimientos de inversión en el mundo. Entonces sería muy poco amoroso ir donde alguien que perdió un familiar, un ser querido, y decirle, no llores porque esto es una mentira. Sería muy poco amoroso hacerlo. Entonces, en esos casos, Ken Wapnick les decía, sean normales. Alguien normal acompaña a su ser querido como si realmente hubiese perdido a alguien, solo que en su mente ya no se lo toma en serio. O en su mente practica el perdón. Es en su mente, es la mente donde te vas a unir. Me acuerdo que Ken Wapnick hablaba también en un libro, no recuerdo si hablaba de Freud o de Carl Jung, parece que era de Carl Jung, que decía que él tuvo una paciente eh, que tenía muchas sesiones de terapia y no tenía mucho avance, hasta que en algún momento él le dijo, dígame de qué forma le puedo ayudar, porque no está teniendo avance, está pagándome muchas sesiones de terapia y no ha sanado prácticamente nada. Y ella le dijo, ¿me puede leer la Biblia, por favor? Y él no acostumbraba a leer la Biblia, tenía conocimiento de la Biblia, pero no es que haya sido religioso de por sí. Sin embargo, se dio cuenta de que ese pudo haber sido el medio y tomó la Biblia y se la leyó a su paciente a pesar de que no era algo que él acostumbrara a hacer con sus pacientes. Entonces lo hizo porque ella se lo pidió, porque era lo que ella consideraba que podría ser el medio para el milagro. De por sí leer la Biblia no es el milagro, tal como de por sí leer una página del curso o leerse el curso completo no es un milagro. El milagro es la práctica mental. Pero en ese caso, él como terapeuta practicó el perdón y hubo un milagro donde no se opuso necesariamente a lo que la otra persona le pedía, a pesar de que no era algo que él acostumbrara a hacer. No lo vio como un sacrificio o una obligación, sino que fue bondadoso y normal. Y entonces el Espíritu Santo de seguro se valió de eso para obrar un milagro en su paciente y en él mismo. Creo que ese es un ejemplo tremendamente útil. No es que sea una obligación leerle a la Biblia a alguien si me pide que se la lea. Si alguien me pide que le lea la Biblia, yo busco una Biblia y se la leo. No pierdo nada con hacerlo y puede ser que sea el medio que esa otra persona le sea útil para encontrar algo de paz o encontrar a alguien que no le juzgue por sus necesidades. Puede ser un medio útil. En última instancia, el milagro es perdonar y unirse en la mente, y luego tal vez el Espíritu Santo nos inspire a leerle un cuento de niños, o leerle una novela, o leerle la Biblia, o sea lo que sea, o hablarles del chisme de la vecina, quién sabe, porque quizás sea algo entretenido y gracioso para la otra persona, y no porque uno tenga una inversión y esté juzgando a la vecina, o sea quien sea, sino porque fue algo gracioso simplemente. Y puede ser el medio de comunicación a través del cual mi hermano reciba una inspiración de paz y entienda que está en presencia de alguien que no desea juzgarle, sino unirse en paz con él. Como se nos dice también en el manual para el maestro, aquellos maestros que han sanado se transforman en la alternativa, esa alternativa que les dice, tú no has pecado, no has cometido pecado y Dios te sigue amando. Hola Ícaro, Yadi. hola, ¿cómo están? Oye, Bien, ¿y tú? precisamente lo que estás hablando, es que el Espíritu Santo habla maravilloso, cuando uno pide de corazón le habla. Precisamente lo que estás hablando de la Biblia. Tengo Ujú. una amiga que ellas van a la iglesia cristiana, pero el cariño de ella es hacia mí y yo hacia ella, y me invitan a la iglesia, pero insistieron mucho a que entrara a un curso de Universidad de la Vida y habla de, bueno, esto es la iglesia MCI, pero mi familia es también cristiana, o sea, yo nací en eso, pero a mí nunca me llenó ir a la iglesia, algo me decía que como no era completo, ¿no? En mí. El curso de milagros sí llegó y de verdad hizo un milagro en mi vida porque lo que estaba llevando. Ajá, lo que te quiero decir con esto es que estoy en el curso en Universidad de la Vida y hablan de la Biblia y hablan de la sangre de Cristo, que será
la salvación, y yo, ay, Espíritu Santo. Y ellos, sí, ellos son, o sea, son cariñosos y se ven felices con lo que hacen. Entonces yo digo, Dios mío, Espíritu Santo, la sangre de Cristo, pero el curso de milagros no dice, no, este cuerpo no es verdad. Háblame, Espíritu Santo. Y esa confusión, ¿sigo en este curso? ¿No sigo en este curso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero me interesa su amistad, el cariño es inmenso. O sea, y preciso ahora tú estás hablando de eso. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Sigo en el curso? Oye, qué buena situación, qué buen ejemplo a propósito de este tema. Ajá. Bueno, mi recomendación es que perdones, porque si esta situación te causa un poquitito de ansiedad o intranquilidad o indecisión, es porque hay una falta de paz, aunque sea mínima. Y esa falta Sí. de paz es una falta de perdón, y por lo tanto es una oportunidad de perdonar y unirte en paz. Ahora, aquí la oportunidad de perdonar es darte cuenta de que los demás tienen una creencia cristiana, católica, tal vez o de la forma que quieran creer en el cristianismo, tienen una creencia basada en el pecado, en la separación y en la culpa, ¿cierto? A pesar de que por fuera también sean alegres, bondadosos, amables, su creencia está basada en la idea de separación y pecado, y tú tienes la creencia de que ellos no van a ser salvos por creer en la separación y en el pecado, porque eso es del ego. El asunto es que creer en el pecado no es un pecado, es un error, es un simple error y ellos ya están a salvo. Entonces, no tengas miedo con que los demás sean cristianos y tengan creencias dualistas de separación, de pecado y de culpa. Permite que tus hermanos crean en lo que ellos quieran creer. De todos modos, ya están a salvo. Lo que les va a enseñar a dejar de creer eso es precisamente el no juzgarles por creer, porque ellos crean en eso. Permite que ellos tengan sus creencias, lo que quieran creer, bien. El asunto es que tú te des cuenta de que ellos son el santo Hijo de Dios, que ya están eternamente a salvo en el cielo. Ni siquiera necesitan creer en la no dualidad o en un curso de milagros para ser salvos. Ya son salvos. Todos lo son. Simplemente necesitamos recordar que somos uno con Dios y que no hubo pecado para despertar en el recuerdo de que somos salvos. Entonces, fíjate, hay una pequeña ansiedad de, ay, ellos tienen esa creencia, como si fuese peligrosa esa creencia. Ninguna creencia es peligrosa. Las creencias pueden ser erradas, pero no peligrosas. Entonces, Pero mi permite que temor tú... Ujú. mi temor es que ellos insisten a que yo sea discípulo y que haga célula en mi casa, que asista a las células y que me vuelva predicador. O sea, repetir lo mismo que yo hacen. Y yo, ¿cómo voy a repetir si yo no creo en eso? O sea, no siento como verdad. La sangre de Cristo es la salvación. La sangre de Cristo no limpia. O sea, ¿cómo voy a repetir eso? Yo dije, ay Dios, Espíritu Santo, indícame qué ejemplo voy a dar si yo tengo aquí en mi mente el estudio del curso de milagro. Ese es mi temor. O sea, no puedo practicar, no puedo predicar lo que no practico. Claro, y aquí mira, fíjate, la respuesta, porque tú esperas que yo te dé una respuesta de sí, hazlo, o que te diga no, no lo hagas, porque son las únicas dos alternativas que tienes, ¿cierto? En el nivel de la Sí, forma. claro. Pero ninguna de esas respuestas te va a dar paz. Si yo Ni te digo hacerlo sí, ni... hazlo, y si lo haces con el ego no vas a tener paz. O te digo no, no lo hagas, y lo dejas de hacer con el ego, no vas a tener paz. El asunto no es si lo hago o no lo hago. El asunto es qué maestro yo quiero elegir, el ego o el Espíritu Santo. Porque fíjate, pareciera como si fuese muy importante tomar una decisión en el mundo, si, ay, me congrego con ellos y sigo sus doctrinas, o simplemente les digo que no quiero hacerlo porque no es mi creencia, pareciera como si fuese muy latente eso de importante, pero no es importante. Lo importante es que tú les perdones y estés en paz. Y cuando tú estés en perfecta paz, no te va a importar si lo haces o no. Y te verás inspirada a tomar una de las dos alternativas, de si lo haces o no. Y tal vez la alternativa sea hacerlo, porque sea el medio de comunicación que ellos necesiten. O quizás la alternativa sería no hacerlo porque no es útil ya hacerlo, quién sabe. El asunto no es si lo hago o no lo hago. El asunto es si perdono esta situación. Porque si yo creo que tengo un conflicto ahí con hacerlo o no hacerlo, es una oportunidad para unirme en paz con ellos. Y puedes unirte en paz con ellos y no hacer lo que te piden. Puedes, si es que el Espíritu Santo te inspira. Y puedes unirte en paz con ellos y hacer lo que te pidan. Puedes también. El asunto no es que tú tengas que elegir entre hacerlo o no hacerlo. El asunto es que tienes que elegir entre
estar en conflicto con hacerlo o con dejar de hacerlo, o estar en paz con o sin hacerlo. Y ahora puedes mirar la inversión. Aquí hay 4 inversiones que hacemos. Primero, creer que hacerlo me va a dar paz. Luego, creer que hacerlo me va a quitar la paz. Luego está la creencia de que dejar de hacerlo me va a dar paz. Y también está la creencia de que dejar de hacerlo me va a quitar paz. Ahora, creo que hacerlo me va a dar paz porque voy a estar compartiendo con los demás y voy a estar complaciéndoles y ya no me van a juzgar ni criticar por no hacerlo. Creo que hacerlo me va a quitar la paz porque voy a hacer algo que no me nace hacer. Creo que dejar de hacerlo me va a dar paz porque así me despojo de ellos porque no me agradan o no me agradan las doctrinas y los rituales que tienen. O creo que dejar de hacerlo me va a quitar paz porque me voy a sentir culpable y me van a juzgar. Fíjate esas 4 inversiones mentales e intenta practicar el perdón con esos 4 puntos hasta llegar a la paz. Luego, si lo haces o no lo haces, va a ser el pelo de la cola porque es un sueño. De todos modos, nunca lo hiciste. Nunca exististe como un cuerpo, ni ellos tampoco. Es un sueño. Así que el asunto no es si lo hago o no lo hago. Ahora, aun cuando tengas resistencia a unirte perfectamente al Espíritu Santo y hagas el intento, pero quizás no llegues a la paz del instante santo, toma la decisión que tú consideres más útil según lo que tú creas y no le des más vuelta y no te sientas culpable por tomar esa decisión, ni tampoco lo veas como un sacrificio el tomar esa decisión. Perfecto, muchas El gracias. asunto, ¿de qué? Gracias a ti. El asunto siempre está en la mente. Así que en este Sí. caso, ser normal es practicar el perdón en la mente. Quizás ser normal es no hacer lo que ellos hacen, o quizás ser normal es hacer lo que ellos hacen. Solo lo va a saber el Espíritu Santo. Muchas gracias. A ti, pues. Lucero dejó un comentario. Juki, si estás por ahí, mi hermano, ¿me puedes leer el comentario? Vamos a invocar a Juki. O quizás esté ocupado. Por mientras yo voy a leer el Perdón, comentario. tenía el micrófono cerrado, Itzaro, Ah, amado. ay, Dame un segundo que como es tan chiquita la letra acá, lo pego en un Word que tengo abierto. Y ahí ya te digo. Dice, a mí me pasa que crecí en la religión católica. Me invitan para ir a escuchar una misa y yo al escuchar las lecturas y los evangelios, así como toda la práctica de la misa, lo enfoco en referencia al curso o trato de disfrutarlo en mi mente. Así como realizo la comunión y canto, me conecto con todos y con Jesús. Trato de mentalmente verlo desde que todos buscamos a Jesús, al Espíritu y a Dios. gracias, Juki, por la lectura. Gracias por el comentario, Lucero. A mí también me ha pasado yo cuando estuve en el servicio militar de abril del 2017 a abril del 2018. Los fines de semana teníamos libres. Después de los primeros meses de instrucción ya nos daban fin de semana libres y era una ciudad lejos en el norte, entonces yo no podía devolverme para mi casa, yo me quedaba allá en el regimiento junto con varios amigos que también sus casas les quedaban lejos. Así que yo tenía algunos amigos que iban a iglesia, a una iglesia evangélica por ahí, y me invitaban y yo iba con ellos, a pesar de que yo ya tenía una mentalidad no dualista, es decir, mi creencia era no dualista. En esa época todavía no conocía el curso, conocí el curso meses después de salir del regimiento, pero yo ya traía una mentalidad muy parecida a la del curso, un sistema de pensamiento de no dualidad. Y yo entendía que ir a la iglesia no iba a aportar absolutamente nada, porque era algo de la forma, y también entendía que el dejar de ir a esa invitación que me hacían mis hermanos tampoco me iba a aportar. Entonces decidía por sentido común acompañarles. Y claro, lo pasábamos bien, y eran bonitas las canciones, y a veces las enseñanzas de los pastores eran bastante bonitas, y a ratos las mezclaban, por supuesto, con la dualidad del pecado y la culpa, etcétera. Por supuesto, toda una mezcolanza, como es común.
pero yo lo practicaba, lo ocupaba para practicar el perdón. Iba para mirar mis juicios, mi ansiedad de, está creyendo en el pecado, y mirar mi secreta creencia en el pecado y perdonarme a través del pastor o a través de los creyentes ahí. Y claro, y lo pasaba bien al final, porque iba practicando el perdón y me iba liberando de mis juicios mientras participaba en algo que no era de por sí mi creencia, pero no tenía ningún problema con asistir a eso. Y lo encontraba útil. No porque el asistir me fuese a agregar algo, sino porque la práctica mental que yo llevaba al asistir a eso me agregaba paz. Era el deshacimiento de mis juicios al verlos proyectados en mis hermanos. Así que esa era mi práctica y sí, lo pasaba bien. Iba los fines de semana ahí a la iglesia con mis amigos. A pesar de que yo nunca por las mías hubiese ido a la iglesia. eh, Sin embargo, después, también más o menos en esa época, yo me di cuenta de que tenía cierta atracción a las iglesias, porque de seguro en alguna vida anterior fui sacerdote o algo así, yo tengo la intuición y tengo como cierta atracción a las iglesias católicas sobre todo, pero nunca fui a una iglesia por las mías, iba porque si había una misa de un ser querido que falleció o algo así, claro, iba porque la familia iba, pero por las mías no hubiese ido. De hecho, mis papis, cuando yo nací, mis papis eran anticatólicos y aborrecían las iglesias. A pesar de que mi papi en su juventud era católico practicante hasta las patas y practicaba mucho, era muy católico, después tuvo una frustración, una decepción con la iglesia católica y fue anticatólico, anti-iglesias. Y yo nací con esa, tampoco es que atacara mucho a la iglesia, pero nací con poca motivación de parte de mis padres a ir a la iglesia. Pero con el tiempo me di cuenta de que había una atracción en mí secreta, quizás como a las estructuras, me parecían bonitas, las catedrales, cosas así, y cuando de pronto entraba quizás como de curioso a alguna, no entraba como para escuchar un sermón ni nada, sino como para ver las pinturas, las figuras, como me gusta el arte también, me atraía bastante eso. Y supongo que es una atracción que me quedó de vidas anteriores donde pasé más tiempo dentro de alguna capilla, iglesia, o sea, lo que sea. La cosa es que de por sí no tenía como una motivación para los sermones de una iglesia católica o evangélica, pero en esa época donde yo iba con mis amigos, me di cuenta de que podía ser una oportunidad para seguir practicando lo que yo llamaba el no juicio y el no deseo, que de por sí también fue la motivación por la que yo entré a hacer el servicio militar. Yo entré a hacer el servicio militar para practicar el no juicio, la no resistencia y el no deseo, y entendía que era una práctica en mi mente. No tenía que ver con oponerme a cosas en el mundo o dejar de oponerme a cosas en el mundo. Quería decir deshacer el problema en mi mente y sanar mi mente. Esa fue como mi motivación para entrar al servicio militar, y también fue luego la misma motivación por la que iba a veces los fines de semana a la iglesia con mis amigos. No porque ir al regimiento de por sí fuese la salvación o porque ir a la iglesia fuese la salvación, sino porque en ambos me veía enfrentado a una situación que me daban oportunidades para practicar. Bien, estamos casi en la hora. Voy a repasar brevemente el punto central de este taller y luego vamos a cerrar con un par de minutitos de introspección, de oración. Ken Wapnick, un gran maestro, y de por sí aprovecho de recomendar y sugerir todo el material de estudio que encuentren de Ken Wapnick. Todos los audiolibros por YouTube o los libros en físico recomendables. Yo todos los libros que he encontrado en físico me los he comprado y los he estudiado una, dos y tres veces, los libros de Ken Wapnick. Yo partí estudiando por audio. Em, Esta frase con la que titulé este taller, que es "Sean normales", es la frase que ocupaba Ken Wapnick cuando notaba que sus estudiantes estaban en el especialismo espiritual. Y hablaba del ejemplo de alguien que asistió a un funeral donde todos estaban vestidos de negro, asistió de un rojo radiante y con una sonrisa de oreja a oreja cuando todos estaban llorando. Entonces él decía, sean normales, el ser espiritual no es ir contra las leyes del mundo, como nos dice al comienzo de las leyes del caos, que son las leyes del ego, dice, las leyes del caos no necesitan ser violadas, sino trascendidas.
Es decir, no necesito violar las leyes del mundo. Las leyes del mundo pueden reflejar las leyes del caos del ego, que en realidad son leyes en el contenido de la mente. Pero leyes, entre comillas, o lo que es normal en el mundo es ir de negro a un funeral. Y si no tengo ropa negra o ropa gris, o sea, lo que sea. En última instancia, si solo tengo ropa roja o blanca, no hay pecado tampoco en hacerlo. El asunto es mirar la motivación por la que lo estoy haciendo. Quizás voy todo de rojo con una radiante sonrisa porque quiero demostrar que soy espiritual y especial, o porque secreta y muy secretamente quiero juzgar a los demás porque les digo, ay, ustedes están creyendo en la muerte y en la separación y yo no, yo soy mejor que ustedes. Tal vez es secretamente una forma de castigarles y juzgarles a los demás que no están entendiendo la no dualidad. Tal vez. Es muy probable y es muy tentador mantener esa motivación muy, muy secreta porque después uno dice, no, ¿cómo yo voy a querer hacerlo? No, no, si yo debo estar inspirado. No creo que lo haga con el ego. Y Jesús nos dice, no hay nada que perder con examinar, con cuestionarte. Tal vez si estés en el ego y sea una oportunidad para genuinamente volver al Espíritu Santo. Así que sean normales es una frase que ocupaba Ken Wapnick haciendo referencia a que no es necesario tener una conducta chiflada a ojos del mundo por intentar demostrar que yo soy bueno o que yo soy espiritual. No es necesario. Lo que sí es necesario es practicar el perdón en la mente y quizás luego te veas inspirado a hacer las cosas que los demás hagan o quizás no. ¿Quién sabe? El asunto no es obligarte a ser como los demás, pero tampoco sobreexigir tu conducta para querer demostrar algo. El asunto es ser honesto en la mente. A esto se refería con ser normales. Bien, no sé si hay alguna última pregunta y si no, vamos a acabar con un ratito de meditación, porque yo sé que mis clases por lo general son bastante intensas y puede ser útil, no valioso, pero puede ser útil descansar un ratito ahí la mente y que se decante la información. Así que quien desee puede acomodarse, cerrar los ojos, respirar profundamente y vamos a darnos unos minutitos de relajo y de tranquilidad. Respiramos profundo, nos aquietamos, descansamos y nos vamos a dirigir hacia Jesús o al Espíritu Santo, que son exactamente lo mismo a modo de función. Y le vamos a decir ahí en nuestra mente al Maestro, yo no tengo idea qué es lo que más me conviene, pero tú que lo sabes, dímelo. Y voy a dejar a un lado todo lo que yo creía que me convenía. Estas palabras las estoy haciendo a modo de oración o de un recitado, no porque sea importante, y por favor no se las aprendan de memoria porque no es la salvación. El punto es entender que tenemos el deseo de entregarnos a ser corregidos, a ser sanados por Jesús, por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, y a que Él nos diga qué es lo que más nos conviene. Ahora, para hacer un poco de spoiler, lo que más nos conviene siempre, sí o sí, es perdonar, y nada más que perdonar. Lo que más me conviene no es algo en la pantalla, es algo en la butaca. En realidad solo tengo dos alternativas: condenar, y el amor especial sigue siendo condenación. Tanto odio especial como amor especial son condenación. Tengo estas dos alternativas: condenar con el ego o perdonar con el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé cuál de las dos me conviene más. Teóricamente sé que me conviene más el Espíritu Santo, pero en alguna parte de mi mente todavía secretamente creo que me conviene más el ego, el especialismo, el victimismo, el deseo de castigar o el deseo de demostrar que soy mejor que los demás. Todavía secretamente creo que esa es mi salvación, pero en realidad no sé qué es lo que más me conviene. Y quiero que tú, Jesús, todavía no sé qué es lo que más me conviene, pero quiero que tú, Jesús, me enseñes. Lo que yo pensé que me convenía era algo en el nivel de la forma, pero no es algo en el nivel de la forma lo que me conviene. Lo que me conviene es algo en el nivel de mi mente, en el contenido. Es esto lo que quiero aceptar como mi corrección y también aceptar que sea que haga en el nivel de las formas, no es importante. Sin embargo, en manos del Espíritu Santo puede ser útil como el medio para el mensaje hacia mis hermanos. El medio no es lo importante es el mensaje
la comunicación, el contenido, la paz en mi interior. Es hacia esto a lo que quiero ir. Y recordar que las formas nunca van a ser importantes, pero temporalmente pueden ser útiles como un medio. Entonces nos damos un minuto para entrar en esa perfecta paz, en comunión con el amor y la paz de Dios. Hoy estamos dispuestos a practicar el genuino perdón, ese perdón que deshace el ego, el perdón que nos dice dónde estaba el problema y dónde estaba la solución. Este es un genuino milagro y es esto lo que queremos practicar hoy. Y a pesar de que aún sea tentador para nosotros querer ver soluciones o problemas en el nivel de la forma, hoy me permito ser enseñado, que se me recuerde dónde está el problema para que ahí mismo pueda encontrar la solución en mi mente. Respiramos profundamente, damos gracias a Dios por crear un solo Hijo en perfecta salvedad eternamente y le agradecemos también a Jesús por llevarnos dulcemente de la mano en el recuerdo del Padre. Amén. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy agradecido, hermanito, esclarecedor como siempre. Gracias, Itzaro amado. Gracias, Gracias, Cookie, amado. Gracias por la colaboración. Muchas César, gracias. hermoso. Gracias, Cristi. Gracias, Lucero. Gracias, Yadi. Gracias, Itzaro. Buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo tengo mi viaje este martes en la mañana, así que prontito voy a estar por las Europas. Muchas Bye, gracias, bye. bendiciones. Y nos estamos encontrando virtualmente al menos prontito. Vale, chao. Chao.